Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas aquí con el Orgaz. Bueno, poquito a poco, estoy en directo. Sí, vale, es que digo, que no sé si no estoy en directo, no estoy en directo, como estoy o dejo de estar. Bueno, a ver, pues mientras que va llegando la gente, si es que llega, voy a coger y me voy a poner a darle difusión a esto en redes porque no lo he hecho. Así que vamos a emplear el tiempo en mandar esto a no sé en dónde. A ver, silencio aquí. Compartir. Aquí. Aquí. No, en Tambor no. Tambor no manda directos. X. Aquí. Y aquí. Y ahora voy a ir a copiar esto. Copiado queda. Hola Soren, hola, ¿qué tal? Muy buenas, Oscar. Copiar. Vale, ok. Y... vale, ya me he centrado. Vale, entonces aquí pegar, enviar. Compartir. Aquí también la misma operativa. Vale. Vamos. Vale, ya está. Aquí. Vale, perfecto. Esto lo puedo cerrar y ahora me queda X. Así. Vale, guay. Aquí. Aquí. Vale, ya. Y en... vale, perfecto. Entonces aquí también y ya está. Cierro y cierro. Hola, ¿qué tal, Agustín? Muy buenas noches. Bueno, pues... ¿esto qué es? ¿Por qué está esto así? Vale, está bien. Es que estoy un poco así, me he sentado yo aquí, me quedo así como un poco... tengo ganas de hablar cosas y me deis cháchara, yo me pongo a hablar de lo que sea, ¿sabes? Tengo aquí un montonazo de... Tengo noticias, tengo perfumes, tengo de todo. Tengo de todo. Pero es que la verdad es que estoy así un poco... que no me apetece. No me apetece... No sé, me apetece hablar de sexo y de cosas más divertidas, que no tanto perfume. En fin, bueno, vamos a lo que vamos, que es empezando por los Patreon. Ay, Dios mío, vida. Comenzando por muchas gracias a Nora Secas, Cris, Sonia Raxira, Ángel Martínez Llaves, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Calderón, Isota, Roberto PB y Gemina Overseas. Y luego, pues por la parte de los miembros del canal, que no me lo sé todo ni de coña. No. Muchísimas gracias a Germán, Miguel Ferreira, Marcelo Yanaquini, El Negre, Nano Sarria, Nelson Lepe, Santi Hernández, Wendigo, Don Cacahuates, Andrés Ruiz, David Escatolini, Cira, Gabriela Sagüenza, Sebas, Nora Asecas, Juan Carlos Arriagada, Dionisio, Aitor Recio, Federico De Luqui, Mario Sanabria, Fernández Rejoz, Freisi Navarro, Francisco Toro Godoy, Luz Pazos, Eduard Petcu y Gonzalo Rigoyen. Muchísimas gracias a todos vosotros por formar parte de la familia, también de los miembros del canal. Y, bueno, Gonzalo, una cosita, me parece que me quedaría en total, porque los vídeos están ya editados. El de hoy no ha salido tu nombre porque efectivamente ya estaba editado de hace como un par de días o 3 y quedaría, a ver, un segundo, quedaría uno, me parece. A ver, contenido. Correcto, queda uno. Me tengo que poner a editar, pero editaré mañana. El contenido de mañana ya está hecho. Así que técnicamente tengo que ponerme a editar. Así que mañana no viene tu nombre, pero ya los siguientes sí. Así que además ya te he incluido, te he puesto en el faldón final. Lo que pasa es que, claro, no me he puesto a editar, pero sí que lo he dejado el nombre para que no se me pase, que luego se me pasa, se me va la cabeza y no pongo los nombres, luego se me olvida.
Más cosas. Me estoy andando con mucho cuidado a la hora de ponerme a editar porque con el calor que hace es un coñazo tener que encerrarse en el estudio porque ahí las temperaturas se disparan hasta incluso los 50 grados. Esto ya lo sabéis, lo he contado muchísimas veces. Y la verdad es que no me apetece estar sufriendo como he sufrido para grabar estos vídeos que se vienen pronto. Bueno, es el de hoy, el de antes de ayer y el de antes de ayer. Están grabados en unas condiciones, vamos, paupérrimas. Y no me apetece nada de nada ponerme a sudar como un pollo. Así que por eso estoy controlando mucho, perdón, es que hoy me pegó un madrugón. Y aún así se me ha hecho tarde. Pues eso, que ya está. Que no tengo ganas de ponerme a grabar así, porque entre otras cosas no lo disfruto ni me lo paso bien. Entonces, para estar sufriendo, prefiero no hacerlo. Vale, a ver, ¿qué te pasa? Me compré el aceite de coco, pero tengo mis dudas de cómo aplicarlo. ¿Cómo lo aplicas? Sé que lo comentaste en un directo, pero no daba con el momento donde lo comentas. Vale, pues hijo mío, vamos a ver, por Dios, si tienes mi teléfono, tío. Tócate de los tres, te puedes tocar el más largo y al terminar con final feliz si quieres, hijo. Pero, hijo, tienes mi teléfono, tío. Tienes mi teléfono. Hoy 40 grados, bueno, por lo menos el tiempo, porque hoy he estado en Murcia en la Capi y he mirado yo ahí el termómetros y digo, mira, 40 grados, qué bonitos. Pero sí que es cierto que no ha sido 40 grados donde estaba porque era menos temperatura, pero sí ha sido en la zona del puerto. Cuando volvía para Cartagena, en la zona del puerto ya me marcaba los 40 grados. Ha sido pasar el puerto de Murcia y ya montarme en 37 y ya bajar de los 37 a los 32 aproximadamente que habían aquí. Pero no te pongas al sol porque entonces ya te mueres, te era un cocedero. Aquello ha sido un cocedero, o sea que más o menos 38 grados, pero con los 40 sí, los 40 estaban en el puerto de Murcia, estaban los 40, porque lo he mirado yo en el coche, me ha hecho ¡pum! 40 y yo ¡oh! Que me muero. Pero bueno, 40 grados no es nada. Ya sé yo que en México se cogen los 50 rapidísimamente y aquí también. Cuidado porque espérate, porque dicen que la cuarta ola de calor, que realmente aquí siempre es la misma, se viene también de AUPA. Pues nada, que se venga. Si ya, ¿qué más da? Hoy está el día, la tarde se ha puesto nublada y corría un montón de aire. Pero en el momento que te metías por determinadas zonas en el bosque, ahí no corría nada de aire y otra vez de nuevo humedad. Pero bueno, y de todas formas el asfalto es que está ardiendo. Como no cae agua ni tampoco baldean las calles, pues las ratas son felices y las cucarachas más todavía. Pero bueno, así estamos. Vale, pues el tema del aceite de coco. Yo hago lo que me dijo Martín Cataluñe. ¿Cómo él lo utiliza? La verdad que a mí me gusta mucho cómo funciona ese sistema. Es muy sencillo, no hay que hacer nada. Yo realmente, a ver, normalmente el aceite de coco siempre lo tengo puesto en el frigorífico. Pero lo que pasa es que en el frigorífico se pone duro como una piedra. Y yo solamente lo utilizo para mi cuerpo serrano. Con lo cual lo tengo ya en el cuarto de baño. ¿Qué pasa? Que con el calor que hace en el cuarto de baño se queda completamente líquido, se queda el aceite. No se queda densificado por el tema del frío. Con lo cual, yo, como lo utilizo todos los días, o sea, yo me pego una ducha y me lo echo. Entonces, lo único que tienes que hacer es meter la manica y frotártelo por tu cuerpo. No te lo aclares con agua, te lo dejas puesto, ¿sabes? Te lo dejas puesto, te lo retiras te secas con la toalla y ya está, pero te lo dejas puesto y luego vas a oler, pues como dice Martín, a surfer, hueles a coco, se queda el olor al coco en la piel. Te puede gustar más, te puede gustar. El aceite de coco del Mercadona no huele mal, tiene un aroma, pues es que es natural. Además, es aceite de coco extra virgen, no sé qué, pone en el tarro que tiene el tapón verde, me parece, blanco, no me acuerdo. El caso es que es ese, y ese me va muy bien, pero no hago nada, o sea, directamente me lo cojo, me lo aplico, me lo dejo que actúe un poco y tal, pero tampoco sin pasarme. Y luego pues me doy con la toalla y ya está. Me lo retiro con la toalla y listo. Y la toalla pues a la lavadora, que la lave la lavadora, que para eso están las lavadoras. Pero no le doy más rollo al tema del aceite de coco.
lo tengo en el cuarto de baño, está líquido todo el tiempo. Luego en invierno, perdón, supongo que se pondrá un poco más sólido. No, se habrá gastado antes. Y al paso que lo llevo, el aceite de coco lo gasto en nada. O sea, yo creo que un tarro me durará seguramente un mes. No creo que me dure más. Y los tarros del Mercadona sabes tú que son grandes. Pues ya está, simplemente eso. Tú te coges, te lavas, te haces tu higiene normal y corriente y luego te lo aplicas como si fuese un aceite Johnson. Realmente es eso. Es aplicártelo como un aceite Johnson. Yo no hago nada más. Te lo das como el aceite Johnson. El aceite Johnson te lo coges, te lo echas, lo dejas ahí que actúe un momentillo y tal, y con las mismas te lo retiras. Ten cuidado de no pegarte un resbalón, eso también, pero yo no hago otra cosa. Ya está. Así, esa es la aplicación maravillosa y fantástica que tiene. Como un aceite Johnson, ni más ni menos. Pero sácalo del frigorífico o que se ponga líquido. Si lo utilizas todos los días, en el tarro y que se ponga líquido y a tomar viento y sin más historias. Ponlo en algún sitio donde sepas que la gente no vaya a trastearlo para que se caiga todo al suelo y se monte un marraneo que no veas, o alguien se pueda romper la nuca, pero, pero vamos bien por ahí. Así aprendemos todos a untarnos en aceitico de coco. No, que no tiene nada, que es hacértelo con un... Además, puedes pasarlo a otro, si lo vas a tener en el cuarto de baño, lo trasvasas a una botella de aceite Johnson. Si lo vas a tener fuera del frigorífico, el frigorífico se pone duro como una piedra. Pero si tienes fuera del frigorífico, como está completamente fluido, lo pasas a un bote de Johnson o cualquier tarro con un pump o algo así y ya está. Yo lo que hago es que lo tengo en el cuarto de baño, yo le meto la mano, hago así, meto la mano, no cojo así, no hago cuchara ni nada de eso, no. Meto la mano sale embadurnada del aceite de coco y con la misma empiezo a frotármelo por todos sitios y ya está. Sin más, no tiene más historias. Voy a quitar el faldón. Os recuerdo que hay una cosa que se llama Super Chat, Super Sticker, y que podéis dar todos los likes del universo habidos y por haber porque son gratis, no cuestan un céntimo. Lo otro sí, lo otro cuesta dinero, pero los likes no cuestan dinerico. Si alguien tiene a bien de mandar un PayPal me, pues ya, bueno, esto va a ser orgásmico completamente. Vale, llevamos 13 minutos de directo, puedo decir algún taco que otro, si no bastantes. Voy a quitar el banner fuera, así que ya me quedo yo más relajado que ver al faldón ahí. Menudo coñazo. Vamos a ver, Javier, ¿qué te pasa? No, si no es por sacar es que me apetece hablar de otras cosas. Siempre estar con los perfumes un poco peñazo. Además, pensar que son directos diarios, que no es hacer dos directos a la semana o 3 directos a la semana. Es que yo estoy todos los días. He visto que el vídeo de iPhone de Francis Kurdian se come los mocos, pues tengo que hacer un directo. A pesar que el vídeo tiene una edición de que te cagas. Ese vídeo tiene una edición de que te cagas y no lo ve nadie. Pues nada, ellos se lo pierden. Pero ese vídeo está con una edición brutal y mira, pues no ha funcionado. Pues nada, pues que no funcione. La esperanza que tengo es que hay muchos vídeos que empiezan así, que no tienen ni 4 visitas, y luego empiezan a generarse un hype o no sé qué, la gente empieza a verlo y la verdad es que puede llegar fácilmente a las 200.000 visitas, por ejemplo. Pero se da el caso de que hay vídeos en el canal, como por ejemplo el Coco Mademoiselle, no tenía casi visualizaciones y es uno de los más top del canal. El de Carolina Herrera para hombre, la 212, la inicial, también exactamente igual. Ese vídeo no lo vio mucha gente al principio y luego empezó, bum, y la verdad es que es un vídeo que tiene visitas diarias. O sea, son vídeos que están funcionando siempre y siempre tienen comentarios, que es lo chulo, verte los comentarios y tal. Bueno, vamos a esperar que luego hay otros que quedan completamente en el olvido y mucho me temo que Apon va a pasar así, que va a quedar completamente en el olvido. Pero bueno, ahí por lo menos se queda el vídeo y quien quiera verlo, pues que lo vea y ya está, no pasa nada, hay que asumirlo. Esta vida está hecha de batacazos, ¿cómo se llama? El camino lleno de piedras y hay que pues esquivarlas, estas cosas. Un coñazo. Esa era la duda que tenía, si te lo aclarabas o no. No aclaro. Sí, es como, me lo aplico como un Johnson, igual. Y además hoy, mira,
¡Ay! Tengo que hacer la reseña de esto. Lo he sacado aquí. Dije, lo voy a sacar cuando lo compre y haga un unboxing. Creo que eso lo saqué y dije, no hace clic, el tapón no hace clic. O sea, cuando cierro, no hay clic. A ver si ahora me está llevando la contraria. Vino con el... Se salió parte del... No cierra bien. Esto no cierra bien y se salió parte del producto y vino un poco un taete por fuera. No se veía porque si no lo reuso. Pero cuando lo abrí vi que estaba todo esto que había perdido, pues, producto. Muy top, ¿eh? Muy top, muy top, muy top. El Nivea este Q10 reafirmante, autobronceador, muy guapo. Ya haré la reseña. Pues hay cosas que decir, pero no lo voy a decir aquí en el directo. Si no, me estoy chafando yo el canal de el Orgaz Skincare. Me chafo yo el canal. No puede ser. Ay. ¿Qué tienes fuera, Sore? ¿Qué es esto de que lo tienes, que tienes fuera? ¿Qué perfume nuevo te gusta más para el verano? Siempre el Fantasía. Siempre, siempre, Fantasía. Fantasía siempre, que además es un clonazo total de... Lo dije en el vídeo de... Lo que pasa es que yo no me acuerdo. Es un clonazo de una... Ay, ahora se me ha ido hasta el nombre y lo iba a decir, pero claro, como he empezado con el rollo se me ha ido la cabeza. Aire Fantasía Loewe es un clonazo de una fragancia ultra cara que, ¿cómo se llama este tío? Si tengo hay 1800 no sé qué. ¿Cómo se llama el perfume? 1800 que tiene nombres de números y no me acuerdo cómo se llama este hombre. Se me ha ido de la cabeza. Son los que tienen la corona. Los botes tienen tienen en la cabeza una corona. Es que se me ha ido el nombre por completo, perdonadme. Es que estoy así como... ¿Cómo se llama este hombre? Oy, 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 oy. Un clon. Da igual. Ese. Dentro de que es un clon, pues un poco más barato. Pero esa. Que se me ha ido el nombre, Dios mío, de mi vida. Qué vergüenza. Eso ya me da vergüenza. Cuando me pasan estas cosas me da un poco de vergüenza. Bueno, no la tengo. ¿Tu película favorita y tu grupo musical favorito? Tengo muchos. Película favorita. A ver, hay varias, pero tengo top 2 y son... Uy, madre mía, la cabeza se me va. A mí me pasa algo, me faltan vitaminas o algo. Y son de Kubrick. 2001, una odisea en el espacio y Barry Lyndon. Ambas dos. La chaqueta metálica entraría también posiblemente en el top 3. Sí, Kubrick. Mi director favorito. La verdad, la última película no me gustó porque tampoco la montó él. La montó entre el Tom Cruise y la otra, la estira esta, y no me... el Ice White Out no me gustó, pero yo soy muy pro... Sí, lo siento. Y grupo musical favorito de todos los tiempos... Ahí sí que tengo varios, ¿eh? Ahí sí que sería muy, muy difícil, muy difícil, muy difícil. Porque el grupo musical Duran Duran, por ejemplo. Duran Duran, de toda la vida. Además lo sigo escuchando, además siguen en activo y lo sigo escuchando. Duran Duran, sí. Así que esos serían los grupos. El grupo musical favorito. Luego estaría también AC/DC, aunque yo soy más de Metallica. Yo me mola más Metallica que AC/DC, pero AC/DC me pone mucho. Pero me quedo con Metallica. Y... esas serían esas serían las respuestas. Claro. 2001, una odisea en el espacio, Barry Lyndon y en el top 3 la chaqueta metálica. Es que soy muy Kubrick, lo siento. Y luego, pues ya sabéis, Duran Duran y Aja también me gusta mucho, siguen también en activo, pero bueno, es otro rollo. Me gusta más Duran Duran porque tiene un punto que es más experimental. Duran Duran hace música experimental, no es el típico grupo de música pop. Se conocen por las típicas canciones que hayan sido un bombazo de la época o no tan de la época, pero realmente hacen música súper experimental. Es otra historia, otro rollo. Y los seguidores de Duran Duran saben que no es el típico grupo pop al uso, ni de coña, ¿eh? Ni de coña. O sea,
Ya cuando sacaron el tema de White Lines, ya dices, ¿esto qué es? ¿Cómo? En la época en lo que lo sacaron, en los años que lo sacaron, dices, ¿cómo? ¿Qué? Eso dejó cruzado a mucha gente. Y hay temas que dejan cruzado a mucha gente porque dices, ¿qué es esto? ¿Cómo? ¿Cómo me como yo esto? Luego tienen el típico tema comercialico para hacer caja, pero tienen muchos temas que son así un tanto retorcidos. Entonces, me gustan mucho por eso. Aparte que me gusta mucho la música que hacen. Pero Metallica también, ojito, cuidado. Tengo ahí ese punto. Y luego, pues también, lo siento, pero me gusta mucho la música clásica, pero la barroca. Música clásica barroca me pirra, sacra, básicamente. La música sacra barroca es brutal para mí. Ahí ya me voy a otro universo, me voy a otro cosmos, me voy al 2001, una odisea en el espacio. Música sacra barroca, a tope. Ahí estamos. Otro apuntado para futura compra. ¿Cuál? No es muy caro, nene. No se te ocurra comprar eso. O sea, si antes de comprar eso, la verdad es que te digo que te compres el Ogen, el limón. Es que no te compres eso. Es limón, no es pomelo, si yo lo sé. Pero que hay clones por ahí, por el mercado y cosas que se parecen mucho. No, eso sí que ya no, ¿eh? No, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Clive Christian, o sea, el Fantasía es un clonazo del Clive Christian del 1800, no sé qué, no me acuerdo cómo se llama. Es un clon total. No te gastes la pasta que cuesta. Vamos, bueno, olerlo lo puedes oler las veces que te dé la gana porque eso está en todos lados. Y los testers están. Y te lo van a decir, oye, esto es de mujer. Y dices, sí, es clavado al Clive Christian, o sea que tócate la nariz, Pepe Luis, que es de mujer. El caso que no, que antes que vete para un cítrico y pasando de todo 4 pueblos. De nada, Oscar, un placer. Pues eso a lo largo de los años lo he ido contando siempre, ¿eh? No es una cosa nueva. Ajá, me gusta un montonazo. No he sido nunca de Spandau Ballet. Billy Idol me gusta mucho también. Música viejuna sexosa de mi época, claro, básicamente. Pachebel, Albinoni, etcétera. Muy buenas. Tú sí que sabes. Es que me he quedado así descolocado porque, claro, llevo retraso, leo esto y me quedo, claro, y ya me quedo así como, ¿qué? No me acordaba de la música clásica sacra, es verdad, porque yo he cantado muchos años, muchísimos años. De Nivea, tú eres, es que no sé, a ver, esto no, es que este es para ir tintado, o sea, esto consigues un poco de color, ¿ves? Que está, y se queda súper naturalico, o sea, no, la cara no, esto no se echa en cara, ¿eh? La cara es porque me va dando el sol y eso, aparte que he puesto el filtro para evitar los reflejos, ya lo sabéis, que lo cuento 40 veces. Y, ay, por Dios, ay, qué trabajo el mío. Que eso básicamente, ¿eh? Sí, muy bien. No me refería al aceite Q10 de Nivea. El Q10 de Nivea, no. Para ti no, porque tú eres moreno, tío. O sea, no te veo yo con esto. Por eso no, que no, esto no. Si hay Q10 sin color, pues búscalo. No lo sé. Si lo hay, búscalo porque la verdad es que está muy guapo, ¿eh? Está muy bien y además el rendimiento es buenísimo. Me gusta más que los tarrotes esos grandes de medio litro que he sacado. En fin, por eso digo, ojito, ojo al dato, ojo al dato. Soy morenito, pero para mi otra mitad que es un folio. Bueno, pues entonces sí, si la otra mitad es un folio, dale candela. Bueno, y para las otras mitades que están blancas también, da color y no irrita. Lo bueno es que no irrita. No irrita. A ver si carga aquí esto y aquí. Vale, perfecto. Vale, seguimos. Si es que botellas azules de Nivea Q10. Pues entonces ya está Esther. Hola, buenas noches, Esther. No, que si hay botellas azules de Nivea,
lo suyo es coger y que los pruebes. Las botellas azules de Nivea, si lleva Q10, píllate. Sí, Nivea Q10. Esa es la tuya. Si quieres color, entonces tiene que ser esta. Pero es que pasa que si ya están moreno por áreas, por zonas, te vas a dar y se te van a poner más oscuras o igual el color que te coge es un poco... No mancha, ¿eh? Lo bueno que tiene también que me gusta es que no me mancha los dedos. O sea, te coges, te la aplicas, eso sí, te lavas las manos, pero que deja una piel espectacular, ¿eh? Recomendable de todas el Nivea Q10. Para el cuerpo, creo, es mejor hasta incluso que esto. Es que como he estado haciendo comparativas, para que veáis que el Orgaz estudia las cosas cuando las saca. He estado haciendo comparativas, ¿eh? He estado haciendo comparativas. Y esto no tiene color con esto. Esta de aquí, la Nivea, se la lleva de calle. Pero que se la lleva de calle, ¿eh? A nivel de hidratación y de todo, se lo lleva de calle. Pero de calle. Estos sí que son 400 mililitros y estos son 300. Pues os puedo garantizar que se lo lleva de calle, porque para empezar esto es muchísimo más barato que esto. Así que ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Pasaros a la Nivea Q10. No tengo ninguna duda. O sea, en el momento que termine el cacharro este, el bote, porque lo terminaré, os puedo garantizar que me paso a Nivea Q10 y paso... Hombre, lo que pasa es que también tengo que estar probando más productos para el canal secundario y tal, pero que no, que no cambio yo. Ahora mismo la hidratación que me da esto es hasta incluso mejor que la de CeraVe. Mejor incluso que la de CeraVe. Esto sí que te deja la piel de un delfín. Uy, te deja suave para tocarte todo entero de arriba abajo. Y la otra se queda muy guapa, se queda la piel muy chula, pero no. Está la misma sin color, bote blanco, 5 eurillos, Nivea, pero tiene que ser con Q10. Tiene que ser Q10. O sea, esta porque la compré yo porque lleva color. Me parece que fuiste tú o quién fue quien se hizo también o el mismo pedido que yo al mismo tiempo que lo estuvimos pidiendo, porque además esto lo compré yo aquí online, en el directo. Dije, voy a comprarla y la compré. Y tiene que ser con Q10, ¿vale? Me da igual, pero esta es lo que pasa que lleva el tinte, lleva el bronceador. Porque yo tengo las piernas súper blancas, ahora ya no tanto, gracias a Dios. Y entonces, pero que de verdad, que deja la piel... sale brutal. La piel muy bien, muy bien, muy bien. Sale esa en Google, Q10, pues ya está. La que sea con Q10. Es reafirmante a ser posible, para que se parezca lo máximo posible a lo que es este producto, que sea loción corporal reafirmante sin el autobronceador, ¿vale? Que sea lo mismo. Hombre, si queréis estar bronceadicos, ya os digo que a mí no me manchan las manos, ni me deja mal la piel, ni nada. De verdad, al contrario que otras que te deja la piel hecha una porquería, con manchas y todo. Esta no. Que no sea, a ver, lo acerco, que no sea autobronceador, ¿vale? Loción corporal reafirmante con Q10, ¿vale? Lo del bronceado que le den por saco, esto no, pero todo lo demás sí, ¿vale? Loción corporal reafirmante y con Q10 y punto. Se acabó. Brutal. Te deja una piel que te mueres. Además, ya a mí también que la piel me la tengo que hidratar mucho más porque quiera o no, yo ya estoy camino de la luz, la veo ya al final del túnel, mucho más cerca cada día que pasa. Y ahí tengo que abrir el WhatsApp, lo tengo cerrado. Y te puedo garantizar que la piel así como ya empieza por zonas, es curioso, pero por zonas, cuando no doy hidratación, parece hasta incluso como me da el efecto de digo, uy, me está saliendo como piel de cebolla, porque se queda la piel como excesivamente reseca. Yo, uy, madre mía, la vejez, qué mal estamos. Pero la verdad es que te echas esto y es un espectáculo, ¿eh? Es un espectáculo. Y si encima lo combinas con el aceite de coco, mejor que mejor. Si tenéis la piel muy seca, os dais el aceite de coco, lo retiréis luego después de la ducha. Cuando os apetezca, os saltáis la crema hidratante. Y además, cuidado también, porque
En el caso, por ejemplo, de cuando se va a aplicar la gente que se utiliza autobronceadores lo sabe, cuando te vas a dar un autobronceador aconsejan siempre que la piel esté hidratada al máximo, con lo cual, si vas a darte con autobronceador, mejor que darte, pues te das un Johnson & Johnson, por ejemplo, que es lo primero que se me viene a la cabeza. En aceite es lo primero que se me viene a la cabeza, ¿eh? Ojito, cuidado, que tampoco yo no lo usaría. Y el aceite de coco sí, pues yo me doy el aceite de coco que me viene fenomenal, la verdad es que me noto la piel brutal y luego encima me cojo y me aplico el cacharro este. Esto es muy bestia, ¿eh? Deja una piel de verdad, pero por lo menos a mí, ¿eh? Espectacular. Y sobre todo si tenéis la piel seca, brutal. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver el enlace que me ha puesto por aquí el crío. Aquí. Correcto. Es esta, 10 días, pone lo mismo aquí arriba. Bronceado de aspecto natural, firme no sé qué, no sé cuántas. Nivea refirmante, refirmante con Q10 plus vitamina C. Pues encima esta es mejor porque esta lleva más cosas. Así que sí. Y esta cuesta aquí en Druni 5,75. ¿Cuántos mililitros lleva? Lo dice. 400 mililitros. Pues ya está. Si encontráis una más económica, mirad, vamos a visitar Druni. Venga, vamos de Druni y ahora sigo leyendo los comentarios. Vamos a ver, presentamos aquí, compartimos la pantalla. Aquí está. Esta es, ¿vale? Esta es. A ver si se amplía. Pues tampoco es que se amplíe mucho, pero bueno, esta es la que es reafirmante con vitamina C, con el Q10, o sea, 10 días, dice algo de 10 días, pero es que no lo veo la letra. No, ya, aquí ya no leo yo tanto. A ver, se amplía. Piel más firme y elástica, 48 horas de hidratación. Yo no sé si da 48 horas porque no le doy tiempo, porque yo me paso todo el tiempo debajo del agua, porque es que el calor es máximo. Pero 8 horas os garantizo que de hidratación tenéis y os sobra, ¿eh? No voy a decir que sean 48 porque me parece demasiado, pero las 24, perdón, las tenéis. Las 24 horas de hidratación las tenéis, ¿eh? Aquí sí que pone que es para piel normal, que estoy viendo en el envasado de abajo. Esta no sé si es para piel normal o qué. Para todo, sí, para tono piel claro, medio, sí, pues el mío es blanco, pero a ver, ¿qué pone? Q10 reafirma solo 10 días, consigo un bronceado, nada, compatibilidad con la piel, dermatológicamente comprobado, es para todo tipo de pieles, ¿vale? Evitar el contacto con la ropa hasta que la loción se haya absorbido, sí, porque hace transferencia, pero una vez que se absorbe no transfiere, ¿eh? La ropa, quedaros tranquilos que eso es otra de las cosas que he estado comprobando y es que no hace transferencia. Vale, pues ya está, básicamente es esto, es esta, ¿eh? Para todo tipo de piel. Lo ideal sería que si hay para distintos tipos de piel, pues que podéis elegir, pero de verdad que esto me parece absolutamente brutal, el producto, ¿eh? Muy bueno. Este concretamente tendría que probarlo, pero entiendo que todavía tendrán más aporte porque lleva vitamina C. Esta fórmula aquí, no sé, tendría que mirar el INCI. Si viene la vitamina C, no viene la vitamina C o lo que deja de venir, pero bueno, que me da igual. Que está fenomenal. Muy bien. Deja la piel que te mueres. Esta la recomiendo a muerte. A muerte con ella. Y por 5,75 y vais a tener muchísima más hidratación que con los tarrancos estos, que además, cuidado, que se vea que, espero que no tenga ningún pelo ni nada por dentro, que si no va a ser muy desagradable y asqueroso. Pero a ver, que me vea yo en la pantalla. A ver, voy a quitarle la pantalla compartida. Mirad cómo la llevo, Es que hace, mirad, así. Si le hago sombra, esto está ya que se termina. ¿Lo veis? Está que se acaba, el bote está terminado, está ya ahí en el culín. Además se ve el fondo, se ve el fondo de la... A ver, tengo que hacer sombra, porque si no, no se va. Se ve el fondo. Completamente el fondo de plástico se ve perfecto. Nada, esto le quedan, pues eso, 2 aplicaciones, lo que queda más. Y con las mismas, pues a la basura del Orgaz, productos terminados, que es muy buen producto, pero en comparación con la Nivea no hay color. Tener cuidado con la vitamina C y el sol, que pueden salir manchas, sí, eso siempre. Además, yo lo digo, esto son lociones corporales, pero hay que utilizar bloqueante. O sea, yo no salgo a la calle sin echarme protector solar, es que ni loco. Y tal y como están los rayos, además que sabes lo que pasa, que se me ha vuelto a reproducir una mancha que tengo aquí y que me las quité con láser.
Y es que no me apetece volver a chicharrarme la cara otra vez, porque hay que estar con las curas, que es una tontería, pues es una tontería, y además es una cosa súper sencilla, ¿no? Pero tener la sensación de estar quemado ahí no me agrada. De todas formas, si lo hago, esto siempre hay que hacerlo en invierno. Lo que sí que quiero hacer es hacerme el láser de arrastre en las manos, porque las manchas que tengo son manchas solares, no son manchas de edad ni nada de esto, son manchas solares de conducir. Porque el nene ha conducido mucho en su vida y tengo que depilarme las manos, por cierto, pero todas estas manchas son manchas solares de estar conduciendo, te está dando el sol y al final pues te salen las manchas solares, no son manchas de vejez. Entonces quiero hacerme un cacharro de estos, un láser de arrastre y quitármelos, que no creo que me cueste más de 100 euros, no sé, 80, nada, saldrá nada. Y me lo quisiera quitar, pero ya tiene que ser cuando venga el frío. Cuando venga el frío pediré a la doctora, le pediré cita y seguramente pues ya me quitará alguna mancha que vea por aquí y me quiero quitarlo de las manos, porque estos son manchas de sol. ¿Qué me dices, Cristian? Dice, ¿alguna alternativa a esencia de duende, Jesús del Pozo? ¿Sabes lo que pasa? Que nunca he tenido esencia de duende. La he olido, ¿eh? La he olido. Pero no tengo memoria olfativa con ella. Entonces no sé el aroma que tenía. O sea, la Jesús del Pozo. Espérate, esencia de duende. Sí, correcto. Estamos hablando de duende. Duende la tengo yo, la original. Tengo la original, tengo la botella ahí guardada como orico en paño, que por cierto ya no huele tan bien, está un poco picaeta, pero la tengo. Esencia no la he olido porque además la tengo porque, o sea, duende en casa, mi hermana mayor la ha usado a muerte. Le encantaba, de hecho le encanta, pero ya no se fabrica. Y esencia, cuando la íbamos a probar y tal, no nos gustaba tanto. Y al final, pues siempre se llamaba duende, tal cual. No tengo memoria olfativa con respecto a ella, por eso no te puedo decir alguna que se pueda aparecer porque no tengo cero memoria olfativa con ella. Si volviera o pudiera olerla de nuevo, pues entonces sí, pero es que no la he visto por ningún sitio, es que yo ya no la he visto. El tema es que no la he visto. De todas formas, ya te digo yo que no era precisamente de mis favoritas, ¿eh? A mí me gustaba mucho Duende. Esencia de Duende no me ha gustado tanto, por eso no he entrado nunca a ninguna botella a casa, ¿eh? De esencia no he entrado nunca a ninguna botella de Duende, pero esto como siempre son gustos, ¿no? Pero no te puedo decir nada porque ahora mismo yo no tengo memoria olfativa con respecto a ella, porque no la he usado. Duende sí. Y de hecho, Duende la tengo en colección. Esa sí que te puedo decir que la tengo en colección. Ya ves tú, ni la uso ni nada. Está ahí, la tengo en la caja y todo el rollo, que ni la toco. Ella me mira a mí, yo la miro a ella. Qué bonita que eres. De vez en cuando la cojo, la miro. Ay, qué botella más graciosa. Pero no me la he hecho ni nada. Es por tenerla. Y ya está. Más que bien por tener la botella, porque por otra cosa ni hablar. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Hombre, Eduard Petcu, muy buenas, Bonico. Buenas noches. Vale, pues yo creo que con esto ya estaría. Déjame, voy a beber agua. Sí, la tengo aquí en el suelo porque estará llena de pelos y de mierda. Claro, porque la dejo en el suelo porque si no la mesa me la pone perdida de agua, pero la tenía en el frigorífico y además muy fría. Pero quieras que no, ya son 40 minutos aquí rajando, ahora la voy a dejar en la mesa. Espero que se haya perdido un poco más el... Está un poco moja. Espérate, voy a poner aquí el trapo del ordenador. Ah, sí. Y ya, que empape el ordenador. El paño del ordenador para protegerlo. De todas formas, como lo tengo que lavar, me da igual también. Vale. ¿Qué iba a contar yo? Bueno, no sé si habrá seguidores que hayan pasado la enfermedad esta de... Yo lo digo por si acaso, del mono, la viruela del mono. En el caso de que haya alguien que haya pasado la viruela del mono, hay una alerta, entre comillas, lo de alerta, para que las personas que lo hayan pasado se pongan de nuevo el Mpox, que es, que se pongan la vacuna
para el cacharrete este, para la enfermedad. Sanidad pide a los vacunados frente al Mpox, que es la viruela esta, que se pongan la segunda dosis. La inmunización con un solo pinchazo puede enmascarar los síntomas de la infección, lo que dificulta su detección. Así que, por favor, si hay alguien que haya pasado esto, que se ponga la segunda dosis, por aquello de más vale prevenir que no tener que salir corriendo después. Así que el Mpox, conocido como la viruela del mono, símica o monkeypox, sigue siendo una amenaza. Dice que en lo que llevamos del 2024 se han notificado en España 260 nuevos casos, según el Centro Nacional de Epidemiología. Sin embargo, solo la mitad, 20.900 de las personas que iniciaron su vacunación frente al patógeno, en total 40.000, estamos hablando de un mogollón de gente, 40.610 han completado la pauta. O sea, 40.000 han completado la pauta y tenemos 20.900 que no, que se han puesto solo uno y han salido corriendo y estarán por ahí, pues no sabemos cómo. Así que, por favor, si hay alguien que vea este directo, cosa que me extraña, no sé, porque mi gente no pasa estas cosas, digo yo. Bueno, a lo mejor en silencio, como las hemorroides. Que vaya al médico para ponerse la segunda dosis de la vacuna o del, ¿cómo se llama el tratamiento este? ¿Qué me dicen? ¿Es vacuna? ¿Cómo le llaman aquí en el artículo? Vacuna. Que se ponga la segunda dosis de la vacuna. Pues nada, dice, y es que, como indicaron, la protección a largo plazo de una dosis es desconocida. Dice que el estudio de efectividad a nivel nacional solo puede evaluar su protección a corto plazo. Además, la vacunación con un solo pinchazo puede mascarar los síntomas de la infección, lo que dificulta su detección. Por eso, la segunda dosis es fundamental para lograr una protección completa y evitar nuevos brotes. Os voy a poner el enlace, Yo estas cosas sabéis que siempre pongo los enlaces para que veáis el artículo, lo estudiéis y todas estas cosas, que luego hay gente que no pasa estas historias y ahí está. Venga, en La Razón Salud está el artículo, ahí os dejo el enlace y ya, si hay alguien que tenga la cosica esta, pues se ponga de acuerdo y esos rollos. ¡Hombre, Norica! Muy buenas, Bonica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, sí. Uy, ¿qué? ¿A las 11:20 vas a hacer la cena? Niña, ¿te vas a poner los niveles de insulina a 2.580? Las 11, las 11. Uy, 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 uy. No, ya sé que has estado muy liada, como estás de vacaciones. Ya sé que no, tranquila. Me tengo que meter con alguien. Has llegado, llega la gente de confianza, ya me meto yo con la gente de confianza. Cristinica, muy buenas noches. ¿Qué pasa, Bonica? Muy buenas, resalas. Estabais perdidas y me tenías abandonado. No queréis saber nada de mí. Madre mía. Bueno, pues entonces ya está. Voy a quitar esto del Q10 de Nivea. Voy a quitar la cosa esta de la viruela. También la quito. Ya sabéis que ahí tenéis el enlace. Ay, de verdad. ¿Esto qué es? Ah, que he estado limpiando. Vale, he estado limpiando los marcadores y tengo que limpiar un montón de marcadores. Tengo una cantidad de cochinadas por ahí guardas que digo, ¿y esto qué hace aquí? ¡Hoy guarrería, que me gusta! Entonces, bueno, pues nada, pues ahí estamos con esto. Perfumicos. Venga, vamos a empezar con los perfumicos o con noticias. No sé dónde tirarle. El club de los 10 millones de dólares. Los sueldos de los directores ejecutivos aumentaron en el sector de la moda. Pues la mayoría no están ganando mucho. A no ser que sea Hermès, me parece a mí que los demás están comiendo los mocos. Dice, como los peces gordos ganan mucho dinero en los sectores de la moda, la belleza y el comercio minorista. Esperaros porque quiero ver si viene dónde ganan más pasta. A ver si aparece... Yo quiero ver cantidades. Es que me ha hecho gracia el artículo, pero claro, no los leo y luego me encuentro que no viene ni un solo sueldo. No sí. Uy, aquí hay mucho dinero. No sé si voy a saber leer estas cifras. Madre mía, sí que viene. Madre mía, ¿cómo? Qué ascazo. ¿De verdad hay gente que gana esto?
Y yo aquí muerto de hambre, ganando 300 euros al mes. No es justo. Esto no es justo. Sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Madre mía. Tienen bonificaciones, adjudicación de acciones y opciones, compensaciones, incremento de ventas netas. Madre mía. Qué barbaridad. Madre mía, os lo pongo, vamos a fliparlo todos juntos. Vamos a romper el hielo hoy, muchas gracias, Eduard Bonico. Ole, ole, viva tu hielo, hermoso. Viva ese hielo que tienes tú entre las piernas. Vamos a ver, te pongo los aplausos, pero que ya mismo, vamos, hombre, por supuesto, y te pongo los segundos, que son los buenos. Así, así, que se escuche. Que se escuche. Hombre. Y además los voy a poner otra vez. ¡Ole! Que luego no suenan, hombre. Muchas gracias, Salao. Ya sé lo que pasa, ya sé por qué, ahora lo explico. Para que suenen de forma interna y lo escuchéis como se puede escuchar a través del ordenador, lo que tengo que hacer es que tengo que pinchar los auriculares en el micro y entonces poner el micrófono como entrada y salida. Y entonces con el programa y entonces lo escucharéis todo perfectísimamente de la muerte. Pero no. Entonces, pues ya. ¿Oh? ¿Esto qué es? El Confidencial, ¿qué dice? Desaparece la fortuna de 12.000 millones que el rico heredero de Hermès iba a dejar a su jardinero. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién se lo ha quedado? La familia. ¿Cómo? Pero ¿cómo va a desaparecer? Es imposible que desaparezca. ¿Cómo va a desaparecer? ¿De verdad, en serio, lo hizo para quedarse con el pobre jardinero? Es un fraude financiero que le ha hecho el asesor al tío de Hermès. Pues se irá directo a la cárcel, entiendo, porque si no, tú dime a mí, dime a mí cómo va a salir. Ay, qué rollo, cuánto anuncio. Voy a tener que poner otra vez el bloqueador, dejadme, voy a poner el AdBlock. A ver, AdBlock, así es que no puedo. Sí, o pongo el AdBlock o no puedo ver nada. Dame un segundo, voy a poner el AdBlock. Es que es imposible. A ver si lo puedo colgar. Ay. Aquí está AdBlock para Chrome. Añadimos a Chrome. Añadir extensión. Es que si no, no puedo, porque no para de salir publicidad que yo no entiendo por qué tiene que salir tanta. Es que es una barbaridad. A ver, vale, pues ya está puesto. Ya a tomar por saco. Luego la quitaré porque a YouTube no le gusta que tengamos estas cosas puestas, ¿eh? Entonces lo cojo, lo pongo, pero luego lo quito. Es que ya está bien. Voy a refrescar la página a ver si así se limpian los anuncios. Vale, perfecto. Y encima me deja. Porque hay veces que detecta la AdBlock y no te deja hacerlo. Venga, vamos a ver la noticia. Aquí. No, me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Espérate que estoy descentrado. Aquí presentamos, compartir la pantalla. Venga, sal. Si le he dado a compartir pantalla. Ahora sale, madre mía. Aquí está. Compartimos. Aquí está. Dice que desaparece la fortuna de 12.000 millones, entiendo, que el rico heredero de Hermès iba a dejar a su jardinero. Dice un juzgado de Suiza desestimado la denuncia que el heredero puso a su ex asesor financiero acusándolo de la pérdida de 6 millones de acciones de la marca francesa de moda. ¿Cómo que ya se han perdido 6 millones de acciones? Lo que pasa es que igual son los 6 millones de acciones que se ha gastado
la abuelita malvada y ha sido las que ha comprado. Que no se extrañe. La fortuna del rico presuntamente octogenario heredero de la casa de moda Hermès queda en el aire después de que un juzgado suizo desestimara la denuncia. Bla, bla, bla. Esto ya lo he leído. Dice que ante la sentencia sigue sin poder ubicarse el paradero de los 6 millones de acciones de la marca francesa valorados en 12.000 millones de euros que Nicolas Puig afirma ya no tener, según ha informado Bloomberg. La herencia de Puig se convirtió en noticia a finales de año pasado cuando el supuesto millonario buscó cancelar su contrato de herencia con la Fundación Isócrates en beneficio del humilde jardinero. Los millones de acciones que formaban fortuna hacían al heredero de quinta generación de Hermès en el primer accionista de la marca después de que el resto de sus familiares crearan el holding en el 2014 ante la entrada de la firma Louis Vuitton en su accionariado. ¿Veis? Es que... ¡Oh! Y yo aquí muerto de asco. Lo he dicho antes de empezar, digo, verás tú como aquí hay algo que tiene que ver el tema. Sin embargo, en el último mes sus abogados afirmaron al juzgado de Génova que ya no es propietario de los títulos que validan su fortuna y acusaron al asesor financiero de haber sido el causante de su desaparición. Desde el 98, él y no sé qué, el asesor en cuestión habría administrado las riquezas de Puig con total libertad, recibiendo documentos firmados en blanco y el acceso a sus cuentas bancarias hasta octubre del 22. La finalización de la relación contractual coincide con la decisión del heredero del millonario por cambiar su testamento. Es que lo estaba viendo. Bernard Arnault, el posible propietario. Según la documentación presentada en el juzgado tal, comenzó la venta por parte de las acciones de Puig en el 2001, según gran parte se hizo 2 años previos al actual 2010. La transacción le significó un ingreso de 53 millones de euros y se registró en el mismo mes de Louis Vuitton la firma con Bernard Arnault, con la abuelita malvada. Hiciera pública la entrega en el accionariado de la casa de moda del 23% de sus acciones. La entrada de Arnault significó un punto de inflexión en las relaciones de Puig con el resto de la familia fundadora de Hermès, mientras que el resto de los familiares unificaban las representaciones del holding. El millonario no objetó a la entrada de Louis Vuitton y consideraba a Arnault como un aliado, según la evidencia presentada en el juzgado. Vale, pues está claro, lo he dicho antes sin haber leído la puñetera noticia porque me la acaba de pasar Soren. Ahora mismo, Soren, tú lo sabes que me acabas de pasar la noticia por el WhatsApp. Ahora, y sin saber yo nada, ya estaba yo diciendo, estas son las acciones que ha comprado la abuelita malvada para entrar dentro de Hermès. Ahí está. Porque si Hermès no saca ninguna venta pública de acciones, ni de deuda, ni de nada, de pollas, ¿cómo ha conseguido las acciones? Pues las ha conseguido así. Entonces, ahora entiendo que todo esto queda en manos de los juzgados. Muy bien, muy bien, muy bien. Aitor Recio, muy buenas, Bonico. Muy buenas. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Yo, de verdad, hay veces que me doy auténtico ascazo, pero es que no me equivoco. Y aquí estoy yo para 300 euros todos los meses. Muérete. En fin. Otro gallo le cantaría a la gente esta si me tuvieran en cuenta. Otro gallo. Otro gallo les cantaría. En fin. Lo he buscado gracias al comentario de Esther. Esther, que ha dicho por aquí, yo es que Esther no lo he visto. Escuché que un viejo Hermès le había robado el administrador casi todo el patrimonio. Sí, pero es que aquí dimos la noticia de que había hecho el cambio testamental y que había puesto al jardinero. Lo que, claro, evidentemente, gracias a Esther, lo que no sabíamos era que efectivamente el cabrón lo que había hecho ha sido vender las acciones a la abuelita malvada, presuntamente, que esto luego entrará en juzgado, seguro. Bueno, de hecho ya está en juzgados, ¿eh? Esto ya estará en juzgado. Porque vamos a poner al tipo a firmar papeles en blanco, es que al otro también ya le vale, o es que había perdido la cabeza. No sé, esto no va a terminar bien, ¿eh? Yo creo que esto no va a terminar bien. O igual fue una especie de acuerdo familiar con Arnault por vete a saber qué intereses internos. Pero en cualquier caso, se les haya quitado o no se les haya quitado, el tema está en que el que se ha quedado con las acciones ha sido Arnault, que por eso tiene ese accionariado y salió diciendo que efectivamente había comprado unas acciones de Hermès.
para meterse dentro del cogollo de Hermes. Así que así están las cosas con la abuelita malvada. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Miedo me da. Ay. Muy buenas, Pupurri, ¿qué tal? Muy buenas, Bonico. Bueno, pues entonces, otra de las cosas que ya estuve prediciendo y que predije fue que efectivamente Navidad ya llega en verano. Mediados de agosto, septiembre, ya es Navidad. Lo que no esperaba que llegase con una semana antes, porque todavía no es la segunda quincena de agosto. Pero lo que sí es cierto es que ya tenemos calendarios de Adviento a la venta, en reserva. Así que cágate lorito de que cada vez tenemos la Navidad más cerca, que parece que no. Y yo mira que lo estoy diciendo, que la Navidad está ya aquí, que por eso los lanzamientos se retrasan hasta... Y eso cuando yo saqué mi perfume, el Tears, ya lo decía, mejor lanzarlo cuanto antes en la temporada también. Lo que pasa es que, claro, al final te retrasas por una cosa o por la otra y no puede ser, pero lo lanzas antes de la campaña navideña, porque realmente los lanzamientos de la campaña navideña los tienes que empezar a hacer a partir de la segunda quincena de agosto, septiembre. O sea, es que es el momento. Como te vayas más allá, estás muerto, tocado y hundido, porque todas las promociones las vas a perder. Y ya tenemos aquí la Navidad. Hombre, que os lo voy a poner. Me he quedado todo loco. Sí. Tenemos Navidades y tenemos además dos advientos de perfumería. Uno que es como muy gay, LGTBIQH+, ya lo estoy viendo, y el calendario de adviento de fragancias de Harrods. Esto o lo amplío o aquí esto no se va a ver nada. Vale, pues aquí está el calendario de adviento de Harrods. Ay, pues con parfum de Marley. No veo ninguna crit. Hay un Serhoff por aquí. Hay perfumicos interesantes. Hay por aquí también, estos son esos, ¿cómo se llaman estos? Los Montal, y los tal y cual. No hay ningún roja, curiosamente. Bueno, aparentemente, cuidado, porque estamos hablando de este calendario de Adviento. Ay, mira, un Etat Libre d'Orange y un Aqua di Parma también. Ay, bueno, pues sí, la Navidad ha llegado a Harrods, ya podemos hacer ya la reserva de estos calendarios de Adviento. No vienen los precios, puedes hacer la reserva, otra cosa que lo compres. Luego lo que pasa que también, ojo, cuidado, estamos comprándolo vía Brexit, con lo cual esto va a suponer un desembolso porque van a llegar los de DHL y te van a decir, uy, mercancía peligrosa, tienes que pagar 4.000 euros más. Vale, pues entonces, diseñado para los amantes de los aromas, nuestro calendario de Adviento de fragancias incluye fragancias de culto, aromas contemporáneos y mezclas exclusivas de Harrods de algunas de las mejores casas de perfumería. Encuentre su nueva fragancia característica entre una sensacional selección, valorada en más de 1.000 libras esterlinas. Exterlinas, no, esterlinas, con S, no con X, que me quedo, yo me he venido arriba. De Parfums de Marley, Montal, Aqua di Parma y más. Me gustaría saber cuál es el y más. Si no me dices el y más, que le he dado antes a reservar ahora y no sale nada. Pero bueno. Y luego tenemos el Sparkle. Tenemos este que es el Sparkle, que mira, aquí está, esto es de Rio de Janeiro. Esto es como más beauty, con shampoos, cosas de detox, wow, hay cosas de wow. Hay esta firma también, ¿cómo se llama? No me acuerdo. La firma esta del tarro este que tengo aquí en delante. En fin, esta sería, bueno, vamos a leer, Olaplex. Vale, nuestro primer calendario de Adviento de Belleza H está lleno de productos para el cabello y el cuerpo, por lo que es perfecto para los amantes de la belleza que necesitan un poco de mimo. Escondidos detrás de 12 puertas encontrarás 16 obsequios por un valor de 310 libras esterlinas, incluidos productos famosos de Tiki Tiki y los más vendidos de las marcas de Sol de Janeiro, Kylie Cosmetics, Olaplex, Jisoo y más. Y podéis hacer la reserva. Pues ya está. Esto es la Navidad. Llega a Harrods ya de la mano de el primero, que es el de los perfumes, y el segundo, bueno, aquí este también es beauty, ¿eh? Esto es beauty, totalmente. Esto es beauty. Esto es beauty, pero hay uno, este que es el de los perfumes.
Este es el de los perfumes, son miniaturas. Está claro que estos son miniaturas, pero del 15. Estos son miniaturas del tirón. Navidad, Navidad, la. ¡Hey! Ya huelo la Navidad. Ya se huele la Navidad aquí en este secarral de Murcia. Ya se huele la Navidad. Qué bonita es la Navidad. ¡Ay, la Navidad! Qué hermosa que eres. Vamos a comernos eso. Ya los lineales con los turrones ya están puestos, Aitor. Llevas razón, llevas razón. Dice, en un mes el turrón en supermercados, ya te lo digo yo, lo que pasa que no creo que lo pongan todavía, porque si no se derrite. Todo el chorro, las tabletas de chocolate, de turrón de Suchar, ahí todas derretidas, chorreando ahí. Y los críos ahí comiéndoselo, chupándolo con una pajita. Pensé que era aquí lo de la Navidad, parece que nos adelantamos cada vez más. Me conviene festejar ahora que es más barato. No, lo que pasa es que hay gente muy avispada que, mira, además, curiosamente, los avispados de los calendarios de Adviento están aquí. Aquí hay 3 que yo controle, que les gustan mucho los calendarios de Adviento y que los compran antes para luego tener ya los regalos para la Navidad. Hay aquí 3 personicas que compran que compran los Advientos, los compran por adelantado, ¿eh? Oye, ¿cómo se llamaba el del año pasado que estaba súper guapo, que llevaba un montón? Además que Soren, vamos a decirlo, pero además era público, Soren tenía el calendario de Adviento para regalarlo. ¿Y de quién era? ¿De qué firma era? ¿Lo han sacado ya? Es que igual lo han sacado y sale ya la reserva, ¿sabes? Es que estos funcionan así. Así que... Navidad, Navidad, Navidad. Sí, es que me he quedado loco. Cuando lo he visto publicado, digo, no me lo puedo de creer, porque de verdad, normalmente está todo como muy camuflado. Los lanzamientos suelen ser en el mediados de agosto, que empiezan a sacar perfumes a lo bestia, sobre todo dentro de lo que es la perfumería pop, pero verte ya que ya no se cortan un céntimo y que Harrods, por ejemplo, y que detrás van a venir las demás, van a empezar a sacar los calendarios de Adviento para saber cuál es el ratio de venta que pueden llegar a tener, porque mientras tanto, como no salen, pues tú entras en reserva. Luego ya te mandaron un correo diciéndote, ya está aquí, amoquina la pasta. No lo compréis en jarros, por Dios, no se os ocurra que luego, si el Brexit, luego que de verdad que DHL os pete un soponcio que os vais a caer de culo, ¿eh? No se os ocurra comprarlo vía, no compréis nada vía Brexit. Nora, muy bonito, pero muy caro. Ya te lo digo yo, ya te lo digo yo, ya te lo digo yo. Y también compró calendario, claro que sí. Dice, Look Fantastic. Eso digo yo, de Look Fantastic. ¿Habrán sacado ya el calendario de Adviento del 25? Ahí está. A ver. No, creo que de momento no. Creo que de momento no. ¿No? A ver, vale. ¿Era este? A ver, ¿era este? No, lo suelen sacar en septiembre. Pues falta poco. Falta poco ya. Falta poco. Si lo sacan en septiembre, falta poco. Entonces, este que estoy viendo yo aquí es el calendario de Adviento de este año. A ver, compartir pantalla, que además me parece que fue esta misma publicación donde lo estuvimos viendo. Este es el calendario de Adviento, que además lleva unos productazos que... no, este es el de... ¿Este de quién? Este no sé si... No, este no es el de Luke. Es que el de Look Fantastic llevaba de todo. Era, aquí está. Este es. Esto iba cargado, petadísimo de todo. Y además no eran precisamente miniaturas. Estaba súper bien. Era este. Era este. Pero ahora no me da acceso. Han cerrado lo tienen cerrado, lo tienen cortado. Se ve aquí, agotado. No me deja mirarlo.
pero sí que viene aquí en pequeño. Lo que pasa es que no me va a dejar ampliar. Es que es brutal, ¿eh? Y salía súper bien de precio. Pero que nada, que en un mes ya lo tenemos aquí, ¿eh? En un mes lo tenemos aquí engatillado. Esto es muy fuerte ya, pero vamos, es que saquen ya en agosto los calendarios de Adviento. Buenísimo, todavía me quedan algunos productos. Bueno, pues ve apurando. Bueno, todavía no, porque de aquí a que lo vayan a recibir, primero tienen que lanzarlo, lo reservas y luego lo esperas. Soren seguramente comprará otra vez de nuevo el calendario de Adviento, me temo. Dice, no, Soren estaba muy bien. Claro, quedaste como un rey cuando llegó aquello. Vio el pedazo de caja con un montonazo de cosas dentro. Dijo, pero hijo mío, ¿cuánto te has gastado? Lo primero que salió es, ¿cuánto te has gastado? Soren, ¿cuánto te has gastado? No te dijo, ¡ay, qué bonito! Te dijo primero, ¿esto qué es? Y luego te miró fijamente y te dijo, ¿cuánto te has gastado? Pues no me acuerdo, pero salía muy, muy bien de precio, ¿eh? Salía muy bien de precio. No me acuerdo, ellos sí que lo saben, ellos se acordarán del precio, pero yo no me acuerdo del precio. Manejo muchísimos precios a lo largo del día y yo ya, es que se me olvida, de todas formas, se han pasado ya meses, no me acuerdo. Pero que eran 100 algo, o eran menos de 100 pavos, ¿no? No me acuerdo, es que no me acuerdo. ¿90? 90 euros. Es que es que sabía que iban por ahí. Tenía que ir por los 100 euros o algo así. 90 pavos. Dice, uff, una pasta, mejor no preguntes, mi amor. ¿Cómo que mentiroso? Qué mentiroso. Le podría haber dicho, nada, tranquila, una compra del Mercadona del mes. Y ya dicen, ¿qué? Te coge los tickets del Mercadona y se pone a sumar lo que se ha gastado en un mes en compras y luego aparece tu cabeza por ahí. Dice, ups, lo siento, Soren. No, 90 euros para todo lo que lleva, eso es una pasada. Estaba fenomenal. Eso es Konzerthof. No sé, cuando salen los calendarios de Adviento, ya sabéis que los suelo dar todos, salen todos, lo digo todos, pero es que, qué pasada. Bueno, me he quedado aquí que tengo aquí lo que ganan los directivos. Es que esto es una barbaridad, o sea, directivos que tienen además sueldos por encima del millón de euros o de dólares. Es que, y luego las primas. Es que, mirar, por ejemplo, en el 9, ¿esto qué es? ¿Es que se me ha ido? ¡Ay, que se me ha ido! Dame un segundo, a ver si lo encuentro. No sé dónde estaba la publicación. A ver, esto debería de estar aquí. Ya está, ya la he encontrado. Vale, dame un segundito, pero la tengo que desbloquear la noticia. Copiamos. Aquí. Aquí. Y a desbloquearla. Esto es, yo no sé, de verdad, es qué fantasía poder ganar este dinero sin estar preocupándose de mierdas. Tal cual. A ver, scroll. En el puesto número 1 está Su Navi, que trabaja en Coti. Os voy a poner a compartir la pantalla. No. Un ser joven es igual que el ticket de Mercadona media familia media. Ah, vale. Ahora sí te entiendo, Esther. No, pero sí, para hacerse el interesante por aquello de aparentar un poco y ponerla nerviosa a su señora, decirle, no te preocupes, querida, si me habré gastado seguramente lo mismo que una compra de un mes en el Mercadona. A mí se me va más, que un Serhoff en el Mercadona, eso también te lo digo. Como tengas que comprar carne y pescado, ya te pierdes. Y lo que pasa es que ya en el Mercadona yo no compro, la compra la estoy haciendo fuera. Oh. Perdón, madre mía, estoy hoy que me muero, por Dios, estoy hecho un asco, estoy hecho un viejo, no sexoso, hoy no estoy sexoso, estoy viejo. Uf, madre mía.
Lo echa de casa, totalmente. Pero tú imagínate qué ricura poder ganar este dineral. Ay, espérate, que tengo por aquí a Harrods Shopping. ¿Esto qué es? ¿Qué me han mandado Soren, hijo mío? Enlaces de Harrods. A ver. Vale, lo de Harrods tiene las siguientes firmas. Tiene Parfums de Marley, Oriana, Tiziana Terenzi, La Superba Rosa, Etac Libre d'Arpès, Nostos, Montal Rendez, el nombre del perfume, Bus Chess Harros, no sé lo que es esto. Bueno, Tami, de Tami, la firma Tami, Peregrina y Aqua di Parma, Oud y Zagra. Eso es lo que lleva. Esos son los que lleva. Yo no me lo gastaría dinero en esto. 12 fragancias, la Tiziana Terenzi, la Tami, el Aqua di Parma, que es Oud y Zagra, Graf, la Serhoff, que es Alejandría 2, la miniatura de Alejandría 2, lleva Creed, Creed Queen of Silk, Amouage Guidange. Mira, lo tenemos aquí. Es que le he dado a compartir algo ya, ¿o no? A ver, os lo pongo el enlace. No, os lo pongo. Es que le he dado a compartir, me parece, o no. A ver, presentamos, compartir. Harrods, London. Y aquí está, estos son los perfumes que lleva. Lleva el Montal, el Render Bose, Chase para Harrods. Lleva el Tami, la Pellegrina, Tiziana Terenzi, la Super Barrosa, el Aqua di Parma, Eau di Zagra. De Graf tiene el Eau de Parfum 6, de Serhoff es Alejandría 2, de Grid el Reina de la Seda, de Amouage lleva el Guidance y el Reflection, 2 por 7 mililitros. De roja tienen el Elysium y el Mercader de Venecia, la Reina de la Noche. Esos son los que lleva. Y me ha puesto por aquí otro enlace que supongo será el otro. A ver que cargue. Ahí carga, que te carga. A ver si carga. Vale. Este cuesta valor aproximado de 1.599. Se compra por 250 libras. El anterior se compra por las 12 fragancias por 1.144,60 libras. Hello. Mucha pasta, tío. ¿No? A ver. No, 185. El de los perfumes son 185 libras. 185 libras valorado en... Aquí lo tenéis. ¿Está viéndose? Sí, correcto. El de los perfumes son 185 libras valorado aquí. ¿Cómo que aparece ahora 250? Me ha cambiado el precio. ¿Ha cambiado el precio? ¿Ha sido un flash mío o acaban de cambiar el precio? ¿O lo he cambiado yo? Espérate. Ah, no. ¡Ay, qué susto! Vale. El primero cuesta 185 libras, que es justo este de aquí, que es el que lleva el Parfums de Marley, el Oriana, el Etat Libre de Orange, el Nostos, el Montal Render Bose Chess Harrods, el Tami Peregrina, Tiziana Terenzi, la Rosa esta, el Aqua di Parma, justo estos son los que he leído. Esto es lo que cuesta 185 libras esterlinas, que es este de aquí. El otro, que os lo comparto ahora, a ver, que me estaba liando yo de una forma más tonta que no veas. Aquí, este de aquí es el que cuesta 250 libras. Y el valor dice que es de 1.599,93. Y aquí lo que tenemos es el pack renovador Balmain Prime, el gel de baño de Seymour, Clarins, el restaurador, los polvos fijadores translúcidos de Laura Mercier, la mascarilla facial de oro rosa de 111 Skin,
decreto de limpieza ligera, ¿esto qué es? Espérate, voy a leerlo en original, pues esto está traducido todo. Decret Light Cleans 100 mililitros, el Clean Depot, Le Serum 7 mililitros. Esto todo es beauty. Aquí esto está cargado de cosas, pero son. Bueno, aquí hay formatos de 50 mililitros, ¿eh? Pero es un gel limpiador. ¿Y esto qué es? Un retinol también a 50 mililitros. Bueno, no está. ¿No? Mira, de Bárbara Stum también han metido una crema, pero 20 mililitros. Es que esto es muy poco, es pequeño, ¿eh? Yo esto creo que sí que no lo compraría. Aquí los mililitros son muy pocos. Salvo en el Clarins y tal, que sí que te ofrecen los 50 mililitros en los primeros. Todo lo demás son. Bueno, hay aquí un light cleansing, pero es un limpiador, 100 mililitros. Pero todo lo demás, no sé yo. No me queda claro, ¿eh? Lo digo de verdad, ¿eh? No me queda nada claro. No. A ver, es que no puedo ampliar la fotografía, pero es que me da igual. No me queda claro el formato. Lleva un montonazo de cosas, ¿eh? Los formatos son algunos que son muy pequeñitos, ¿eh? O sea, tú lo ves ahí y lo ves todo como muy grande, pero es que, no sé, me da una sensación rara de que luego te vas a hinchar a sacar cosas pequeñas de las cajas y te vas a quedar como diciendo, ¿de verdad, en serio, me he gastado 250 libras, me he gastado casi 350 euros en miniaturas? No. Bueno, pues sí, es una realidad. Y luego hacemos extraperlo, sí, totalmente. Luego también tenemos otro por aquí, que es supongo será ya el multicolor este, que también es de Beauty. A ver, que cargue. Que esto cuesta 99 libras esterlinas. Este es Beauty. No le voy a insistir mucho más. Esto lo voy a poner ya ahora mismo. Aquí presentamos, compartimos la pantalla y aquí está el último, que es este de color así tan, lleva el arco iris. Pues este de aquí es el que cuesta 99 libras esterlinas, unos 100 y pico euros, 120 euros más o menos al cambio, creo yo, más o menos así, tirando de memorieta. Y pues aquí lo que tenemos es 16 productos en total con champús de 100 gramos, un cupón de descuento de 20 libras para Drybar. Sí, claro, yo para que quiero el cupón, no me interesa el cupón. Exfoliante corporal para cuero cabelludo de Barts, 96.4 gramos. Un acondicionador sin enjuague de Quai 25 mililitros. Champú Pita Champú 50 mililitros. Es que es muy pequeño todo esto. Acondicionador, el de Look Fantastic llevaba grandes botes grandes. Esto es como un poco... champú para el crecimiento Pita 30 mililitros, Sol de Janeiro 75 mililitros, una flor de crema. El complejo es la botella esta que he dicho. Ay, me suena esta caja, era de Flor de Janeiro, la crema hidratante. Perfume para el cabello, infusión de miel Jisoo, 50 mililitros. El bálsamo de mantequilla de Kylie, también que no dice los mililitros que lleva. Daros cuenta que ahí no ponen mililitros, ni ponen nada. La laca para el cabello firme Flex Color, no sé qué, no sé cuántas, que tampoco dice la cantidad que llevan. El clip minimalista de Crown, tampoco dice lo que lleva. Yo esto no lo compro. No, porque no sé lo que lleva. No sé lo que lleva, no lo veo. No voy a hacer ningún pedido ni lo voy a encargar. 99 libras. Fuera, hasta luego, Mari Carmen. Bueno, Harrods, hasta luego. Te cierro porque vamos a ver lo que gana la gente. Vamos a poner los dientes largos con lo que gana la gente. Madre mía, Virgen Santa. Qué barbaridad. A ver, ¿qué me habéis puesto por aquí? ¿Qué pasa aquí? Es que no te he leído. Acá en Argentina tenemos que pensar hasta cuánto pan compramos. Es más, los miércoles hay rebaja en la panadería de mi barrio. Hay hasta en la gente. Bueno, aquí en mi city también hay una panadería que no lo hace siempre, pero hay algunas veces que lanza una promoción, la gente se da tortazos por comprar el pan, porque tengo que reconocer que el pan está bueno. No es, a ver, es un pan de llanda, lo que llamamos un pan de llanda. Pero que sale súper bien de precio. Además te compras 3 o 4 barras por nada de dinero y hay gente haciendo cola para llevarse el pan. O sea, pero es que cola. Cola. No lo hacen siempre, lo hacen puntualmente, pero cuando lo hacen triunfa como la Coca-Cola. Aparte hacen unos pasteles que están muy ricos, también tengo que decirlo, pero como llevo tiempo que no me acerco por allí, procuro no ir, porque si no al final termino comprándome algún pastel con chocolate y eso no puede ser. De vez en cuando pues puede, pero no. Porque si pasas por la pastelería todos los días, pues tú me dirás, al final terminas entrando.
ponme una napolitana de chocolate. Hoy ponme ese corte de nata y chocolate. Uy, ponme esto de... No. No, que no se está sacrificando y está controlando los macros, pesándolos, como para encima tener que ponerme yo a comprar chocolates. Qué ricos que están, por Dios. ¿Puedes comprar chocolate negro? Sí, me como la tableta entera de una sentada, también te lo digo. Bueno, una sentada no, pero una tableta a lo mejor me puede durar una semana. Como me ponga a comprar chocolate negro, vamos, me pongo ahí a chuparlo. Calla, qué rico. Ay. Tengo a Ursa bebiendo agua. ¿Hacemos extraperlo? Claro que sí. No, dice, a mí me merecen la pena cremas, serums y esencias. Los limpiadores y bálsamos son de relleno. Sí, a mí eso no me interesa para nada. Quiero cremas. Yo quiero cremerío, mucho cremerío. Yo de cremas las hago de aceite y cera de abeja ahora. Para los perfumes ya es otra cosa. Yo no puede ser, no los puedo hacer. Entonces, uy, tengo aquí la ceja como un poco rara. Me he quedado así mirando, digo, ¿qué me pasa aquí en la ceja? Debo retocarlo un poco. No, porque no puedo hacerlos, porque tengo que estar haciendo productos para el canal secundario y tengo que comprar. Cuando no tenga dinero, tendré que comprar cera de abeja y ponerme a hacer nomenclatura para cosmética. Y luego me llevan preso. Me he salido 40 alergias con tu producto, Orgaz. Y yo soy productos naturales. Da igual, los productos naturales también dan alergia. Sí. Entonces, no los puedes vender. Ay. A la cárcel. Venga, vamos a ver lo que gana la gentuza esta que luego se pone a vender acciones de Alarnó por a escondidas de la familia y haciendo piruetas extrañas. Deberían de estar en la cárcel, tengo que decirlo. Bueno, pues su Navi de Coti gana, tiene unas compensaciones totales de 100, esto ya no sé cómo leerlo, Dios mío de mi vida, en dólares, 149.429.486 más un 4.000% de salario en compensaciones. Técnicamente de ahí supongo que se harán los repartos, o yo no sé qué narices lo harán. El caso que esta señora, pues es una señora, gana de salario base 3.540.000 dólares. Me da la risa que no puedo con esto. No tiene bonos, pero sí que tiene por venta, no tiene bonos, pero sí que tiene ahí unos incrementos del 5%. Ay, estos son datos del 2023, del año pasado. Stock y opciones de compra de acciones. Hay opciones de compra de acciones a partir de los 145.875.000 dólares. Seguimos con el siguiente y es que Morris Brothers, que trabaja en G3, este señor tiene un sueldo base de 1.148.077 dólares, más luego todos los bonos por ventas y todas estas cosas de, ¿sabéis? Tienen bonos aquí, bonos a partir de los 9.384.000 dólares. Ese es el segundo. El tercero, que trabaja en Nike, tiene un salario base de 1.557.692 dólares. Tiene bonus. Sí, a partir de los 51 millones de dólares hay un bonus del 0.3% que seguramente se le va a disparar un montón y sobre todo ahora que está con los Juegos Olímpicos tiene que estar vendiendo de todo de Nike. Bueno, hay opciones de stock de compras también por acciones y beneficios por acciones. Duke, este trabaja en Walmart. El Duke Macmillan trabaja en Million, 1.505.769 dólares y luego tiene un plus de ventas de un 6.1% más. Si se consiguen llegar a los 643, ponen billones, pero son miles de ellos transforman los miles en billones, pero son miles. Así que ahí estamos con este CEO de Walmart. El quinto sería Ernie Herman, que trabaja en TJX Cos, que no sé quiénes son estos.
TJX Cost Incorporated President SEO. 1.000.000, y estamos subiendo, estamos subiendo 1.732.695 dólares de salario base más pluses del 9% si superan los 54.000, entiendo, millones en ventas, porque serán 54.000, entiendo, porque ponen billones, serán 54.000. En fin, hay compensaciones, hay bonus, y al final esto, pues, y yo estoy solamente leyendo el salario base, porque si empezamos a sumar con los bonus posibles que puedan tener, pero claro, aquí ya entramos con fluctuaciones, pero sí que tenemos un salario base importante. Bueno, Fabricio Freda de Steel Lauder, aquí el señor ya se embolsa $2.100.000. $2.100.000. Simplemente estoy leyendo ya los salarios base, todos los bonus y todo lo demás. ¿Ya para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para ponernos enfermos? Pues no. En el puesto número 7 tenemos a John R. Moller de Procter & Gamble, que el señor se embolsa $1.600.000 de salario base. Luego tenemos en el 8 a Thibaut Mongon, que trabaja en Kembue, que es de Johnson & Johnson, y aquí ya tenemos un salario total base de 1.243.750. Y después tenemos el CEO de Ralph Lauren, que gana $1.750.000. El salario base, y luego con todos los pluses y todo lo que tiene. Luego tenemos a Brian Cornwell, que se embolsa $1.400.000 en el salario base más todos los pluses. En el 11, Bárbara Rendell, que se embolsa $1.445.625. Luego tendríamos, cuidado, porque si a esto hay que sumarle todos los pluses, esto se dispara en millones, Esto se dispara. Colgate Palmolive, 1.400.000, esto no, el balance, $1.475.000, y con un plus además le incrementan un 8.5% por objetivos de ventas. Madre mía, ventas netas además. Jay Stoneheim, este trabaja en American Eagle Outfitters. Este se embolsa $1.817.308 dolaracos. Ahí, porque él lo puede. Y encima también con pluses del 5.4% más. Hay algunos que sí que lo tienen en negativo, Supongo que le quitarán dinero a los pluses. Patrice Louvet de Ralph Lauren, presidente CEO, se embolsa 1.350.000. El plus es más bajo, ya está ahí un plus del 2.9% de incremento, pero puede tener unas compensaciones del 14.9%, y luego pues encima tiene opciones a paquetes de accionariado. Muy bien. Calvin McDonald desde Lululemon. Bueno, pues el Lululemon se embolsa $1.292.308. Ay, qué felicidad la suya. Ay, simplemente con superar unas ventas de 10.000 millones es suficiente para conseguir un 18.6%. Saben que no lo va a conseguir, por eso lo tienen tan alto. Luego tenemos el Levi Strauss, tenemos también que Chip Bergh se embolsará, o se embolsa, mejor dicho, porque este hombre está en activo, a no ser que lo hayan despedido, 1.544.230. ¿Quién gana? ¿Hay alguien aquí que gane eso? Oye, por favor, si hay alguien que gane eso, empezar a estiraros y hacerme superchats y super stickers y super thanks, No me seáis tan del codo, que ya está bien la broma. Y los likes son gratis, ya está bien, porque es que si no me enfado y meto publicidad al final, y esto no puede ser. Claro, el Orgaz aquí metiendo publicidad a destajo, dándolo todo. Dios mío de mi vida, yo quiero ganar esto. Claro, como todo hijo de vecino, no te fastidia. Pues sí, es verdad. Venga, vale, seguimos. ¿Hay más? Sí, hay más. Abercrombie & Fitch, el señor de Abercrombie & Fitch, el CEO, se embolsa 1.401.923.000. Ay, no, estoy diciendo la cifra mal. $1.401.293. Ahora sí. Y hay plus por ventas en un 15.8% si consiguen objetivos. Vale, nos vamos a Gap. Pues en Gap se embolsa el señor... Uy, que ese es el salario más bajo.
es el salario más bajo. Es que Gap estaba así con un poco de capa caída. Pues el salario es de $697.159. De momento creo que es el más bajo. Y además las compensaciones por pérdidas están en negativo. ¡Qué miedo! Bueno, Rosalind Breuel. Esta se embolsa, esta trabaja para Walgreens Boots Alliance. Se embolsa $1.500.000 de salario base más todos los pluses. Dios mío de vida, estos los duplican, los triplican, ya lo digo yo. Bueno, en Gucci no creo que pasen estas cosas, porque en Gucci están mal. Michael Balmont en The Ross Stores se embolsa de salario base $5.987.124. Creo que de momento es el salario más alto de todo lo que hemos visto. Creo que es el más alto. Los otros eran siempre 1.700.000, 1.000.000 tal, 1.000.000 cual, pero este son $5 millones, ¿eh? Entiendo. Por la cifra, $5.987.124. Ay. Vale, pues este también es bajo. Bueno, este son 5 millones. Este es alto, coño. Este es alto. Este es el más alto. El de Ross es el más alto. Ahora vendríamos a uno de los más bajos que no llegan al millón, que son $919.945. Y esto es de VF Corp. El presidente CEO desde julio del 17, desde el 17 de julio. Luego tenemos a Jeff Jennett de Macy's, que se embolsa $1.425.000. Madre mía, más todos los pluses y todas las monsergas. En Clorox, Linda Rengel, no conozco Clorox, ahora mismo no lo identifico, se embolsa $1.168.269. Madre mía. Somos unos muertos de hambre, está claro. En TJX COS, Carol Meirovich se embolsa $1.060.000. Matthew T. Farrell, perdón, ya se me va la lengua, tengo que beber agua. George and Wright Co. Pues este es el Chairman President. Se embolsa $1.183.975. Martin Waters de Victoria's Secret, este hace poco, bueno, no, ya quisiera yo, $1.250.000. Salario base. John Idol, estamos terminando ya, queda poco. $1.350.000 y trabaja para Capri Holdings, es decir, para Versace, para Jimmy Choo, esta es la empresa. Michael Kors, esta es la empresa y se embolsa 1 millón más luego todos los pluses. Lo que pasa es que si os dais cuenta aquí están en el menos 8% en el tema de los beneficios netos y estas mierdas. Así que es que están jodidos, ¿eh? Luego tenemos Edward Personal Care, esto pues vale, Personal Care, para cuidados personales. Rod R. Little se embolsa $1.095.833. Se admiten superchats, super stickers y super cent después de todo esto. Madre mía, qué barbaridad. Qué barbaridad. Virgen Santa. Qué fuerte. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Ay, Dios mío. Muy buenas noches, Emmanuel. Pues no puedo opinar porque no la he probado. Entonces no te puedo decir qué opino porque no la he probado. Tal cual, la vidriera es una trampa mortal. Qué bien me perdí yo de la vidriera. Es un consejo a los de la lista, vigilad los asesores. Sí, que luego te desfalcan. Como tienen acceso a las cuentas, te cogen y te limpian. Estos usan los Louis Vuitton de ambientadores. Es lo que yo digo. Es que nos pensamos que bueno, y estos os puedo garantizar que, porque son las firmas que dan los datos, pero os garantizo que hay gente que gana muchísimo más que esto, sino que se lo digan a Mancio Ortega. Y nosotros aquí haciendo cálculos para llegar al final de mes sin dejar de comer, ni me imagino ese dinero. Es que yo no me lo puedo imaginar, pero ellos lo ven. O sea, yo no me lo imagino, pero ellos lo ven en las cuentas corrientes que tengan. Ahí luego se lo mandan ahí a
a República Dominicana. ¿Eh? Se van en Falcon a República Dominicana. Ya nos parece poco, ya te digo. Es que es el único nombre de avión que conozco, por eso digo Falcon, que nadie me malinterprete, por favor, porque estoy diciendo Falcon, pero es el único nombre que conozco porque no paran de decirlo por todos lados. No sé por qué. Vale, pues Amara, los Louis Vuitton para ellos son ambientadores del líder. Estos gastan los ambientadores esos perfumes nicho más de 1.000 euros que venden por ahí. ¿Qué va? Esta gente es del codo, nena. Esther, hija, esta gente utiliza lo más barato de lo más barato. Seguramente que utilizarán hasta perfumes árabes de la tafa. Es verdad, que no te engañes, que no. Esta gente no se gasta un chain, son todo un atajo de ratas. Así están todos forrados de dinero. Así están forrados de dinero. Lo que yo no sé es si lo de Louis Vuitton yo le estoy dando vuelta. Arnaud, acciones, desfalcos, esto le estoy dando vueltas y ojo cuidado porque, ojo cuidadito con eso, ojo cuidadito que igual puede terminar muy mal, porque yo creo que el jardinero va a intentar luchar por tener lo que es de él, porque se hizo un cambio testamental. Entonces, igual este señor termina huyendo a Brasil. No lo sé. Y el Arnaud partido de risa quedándose con las acciones, eso también. Da igual, hasta el salario más bajo del artículo me hace un hombre de por vida, ya te lo digo yo, madre mía, pues el salario más bajo creo que eran 600.000 euros, 600 y pico mil euros, ¿no? ¿Me parece? Madre mía. Y yo entrando a casa a un perfume dupe a escondidas para que no me pillen. Salario neto, eso no es bruto, ¿no? No era bruto, era neto. Creo que lo he quitado ya, pero vamos, que lo puedo recuperar por sé dónde está el artículo. Pero no sé si eran salarios netos o brutos, ¿sabes? Como está en W. A ver. Lo que pasa que la puñeta es que tengo que volver a desbloquearlo porque entonces no puedo leer el artículo. Pero no sé si era sueldo neto, salario neto. No me acuerdo. Es que no me acuerdo. Pero me parece una pasada. Es que es una pasada. Me ha parecido súper gracioso, pero más que nada porque no solamente de perfume se alimenta el hombre, pero para que sepáis lo que aproximadamente ganan los CEO, ¿eh? A ver, un poco de scrolling. Venga, vamos. No hago scroll. Bajo con barra que será mejor porque es lo que quiero ver. Sí, es salario base. Mira, justo aquí con Richardson de Gap, que son 695.159 euros. 697.000 euros. Vamos a poner 698 por aquello de no ser tan ratas. Pero 698 euros de salario neto. O sea, es lo que te llevas limpio, de polvo y paja. Es que te lo llevas limpio. Es que está ganando casi 60.000 euros así al mes. solamente él no llega a los 60.000, se quedará en 58.000, 58.000, me da vértigo, tío, te juro que me da vértigo, esas cantidades me dan vértigo. Se quedan en 58.000 euros al mes. Son más o menos. Si son netos, es libre de impuestos ya, con todas las retenciones quitadas y todo el coñazo. Son 58.000, se queda para comer. Oye, ¿tú qué ganas? Oh, hija, pues yo al mes es que gano 58.000 euros. ¿Qué? 58.000 euros. Y sí. ¿Y qué haces comprando en el Mercadona y no te vas al Delicatessen del Corte Inglés? Porque quiero tener más dinero. Si me voy ahí, me lo gasto. Yo soy una persona normal y las bragas las compro en el mercado y los calzoncillos para el marido también en el mercado. Yo no me gasto el dinero así como así. ¿Me voy a gastar yo 58.000 euros en un mes? ¿De qué? ¿Pero tú me has visto mi cara de tonto? No, ¿verdad? Pues no. Al mercadillo a comprar. Y la fruta del mercadillo y todo el rastro y cosas de estas así. ¿Os pensáis? Si de todas formas a esta gente le regalan las cosas para hacerle la pelota, entonces tampoco necesitan estar comprando. Lo único que tienen que comprar es comida. Compran la comida, se compran las bragas, los calzoncillos, todas estas cosas, los calcetines, y ya está.
Punto. Y lo demás le viene regalado. La gente que le quiere hacer la pelota le manda los perfumes, le manda la ropa, le manda los bolsos. No tiene que comprarse nada. De verdad, que la gente es así. La gente le hace la rosca y le compra cosas y le manda cosas después. Ay, es que me ha caído un simpático. Toma, te mando un bolso de Louis Vuitton, una maleta de Louis Vuitton. ¿Para qué quiero yo una maleta? Me puedo comprar 4 y 5 si me da la gana. Dice, me dice, si le digo, papá, por fin te encontré. Ay, papá. Ay, papá. Dame algo, payo. Es que es terrorífico. Y cuidado porque, que nos quede claro, las cifras que ganó Amancio Ortega se hicieron públicas, entre comillas, porque además como tienen el tema de que salen a bolsa y toda la polla esta, entonces ellos lo... Ah, por cierto, mirad el pelo, lo que pasa es que lo llevo tieso porque me lo he peinado. No he sacado el rizo ni nada de eso, pero que sí, que ya puedo decir que objetivo cumplido, o sea, todo por la ciencia ha terminado. El pelo está ya largo de cojones y no sé cuándo me lo corté, pero sacar la cuenta de los meses. Así que efectivamente tengo que decir que el Sunny Isle, que por cierto, el gel está agotado en Amazon porque he ido a comprarlo y no había. Así que la pomada creo que se va a terminar pronto. Les estoy dando dinero y no gano un céntimo. Me cago en la leche. Es que de verdad, qué barbaridad. Pues sí, y hay gente que ganará muchísimo más. Pero muchísimo más y que no ¿qué ganará el Louis Vuitton? ¿Cuántos miles de millones tiene que ganar ese tío? ¿Cuántos miles de millones a través de todas las sociedades que tiene? Eso es una barbaridad. Eso es una puñetera barbaridad. Pero yo me pensaba que lo de... Es que mi asesor me ha desfalcado. Quedaba mucho para el rollo de las películas y sigue pasando. Tío, es que sigue pasando. Yo es que me quedo flipando. La gente le da todo tipo de atributos a los asesores fiscales y todo el rollo, se confían y luego te están limpiando las cuentas. Es que ni hablar del peluquín. O sea, yo tengo un asesor, el asesor me lleva las cuentas, pero el asesor no tiene por qué saber ni mis contraseñas, ni mis códigos, ni mis claves para entrar a mis datos bancarios, ni a nada. Ni a nada. Pero entiendo que este señor tampoco estaría muy para allá, porque para estar firmándole documentos, folios en blanco, no sé, yo no paro de darle vueltas al asunto. Me da pena el jardinero, ¿eh? Me da penica el jardinero. Me da penica el jardinero. Porque se podía haber llevado una pasta porque vete a saber lo que ha tenido que estar haciendo el pobre hombre para conseguir que el hombre cambiara el testamento. Dándole amor a este muchacho anciano. Yo qué sé, en fin. Ay. Venga, un perfumico. Vamos a empezar con perfumería, que tenemos aquí una cuanta. Tenemos una... Yo no me acuerdo de haber hablado de esta Kilian nueva que aparece en Parfumo. A ver, claro, es que no lo sabemos. Todo esto supongo que saldrá en el juicio o no, porque ya se andarán con mucho cuidado de qué es lo que van a contar en el juicio, dejar de contar, pero bueno. Sí, la cabeza no la tendría muy bien, porque para firmar esa documentación en blanco y tal, yo no lo sé. Me da penica, la verdad que me da penica. Bueno, vamos a hablar de perfumería. Tenemos un Kilian nuevo que yo sé que no le importa a nadie porque ya queda demostrado que la perfumería nicho no le interesa un rábano a nadie. Y vamos a ponerlo aquí porque es un Kilian nuevo. Arreglando nardos y ciruelos. Los ciruelos y el nardo. Ay, Esther, estás aprendiendo, estás siendo una chica muy disciplinada. Estás resultando ser una chica muy disciplinada, Esther. Entre los nardos y los ciruelos, ese hombre iba fatal. Old Fashioned by Kilian. Pues nada, nueva fragancia del Kilian. Y esto
con la manía de que me lo traduce en automático, pues nada. Old Fashioned. ¿Esto qué es lo que lleva? Pues lleva en la salida dábana y trigo en absoluto. Absoluto de trigo. En el corazón, madera de cedro y siempre viva en absoluto. Uy, la siempre viva ha hecho una peste que flipas, ¿eh? En el fondo, estoraque y bálsamo de Tolú. La siempre viva hay muchísima en estos campos. Os puedo garantizar que es pestosa, ¿no? Lo siguiente. Esto echa mucha peste. La siempre viva. Sidon Lanceug es el perfumista o la perfumista. Sidon me parece que es una mujer, creo, y si no, me da igual. Encargada de ejecutar esto. Yo, cuando veo siempre viva, me da un poco de salir corriendo. Bueno, pestilente. A ver, más perfumería. Siguiente perfume que va a ser también, seguimos en parfumo, venga. ¿Y cómo me lo traduce? Ay, Zig se llama y es de Andrea Mack. Venga, pues este Zig de Andrea Mack, tengo aquí un mensaje, esperad que quiero mirar esto. Ah, esto es que estoy en directo, que me lo han mandado aquí ahora. Vale. Compartiendo pantalla. Aquí, vale, compartir pantalla, a ver si veo la Zig, aquí está. Vale, pues Zig de Andrea Mack para hombres y mujeres. Tenemos que lleva mandarina, notas minerales y naranja tangerina. En la salida, en el corazón, tenemos zanahoria, jengibre y algo que llaman compañero, que no sé lo que será. ¿Qué es compañero? No sé lo que es compañero. Bueno, en el fondo, almizcle, pachuli y sándalo. ¿Qué es compañero? A ver, espérate. Mate. Uf. Mate. Lleva mate, lleva hierba mate. Joder, yo digo compañero, ¿qué compañero? Hierba mate, coño. Para que, así ya nos hemos enterado todos. Lo pongo en original y ya nos hemos enterado todos. Matemáticas. Venga, siguiente fragancia. La siguiente fragancia, hemos visto la Zig. Vamos aquí al Osmo. Venga, vamos al Osmo, que es como se llama la siguiente. El Zig lo voy a cerrar. Tengo por ahí a alguien jadeando. Vamos a otra fragancia, se llama Osmo. A ver, compartir pantalla. De Andrea Mack también. Y aquí lo que tenemos es notas marinas. Bueno, esta es la botella para que la veáis. Extracto de perfume. A ver que cierre aquí esto. Bueno, vale. Notas marinas, naranja y pimienta rosa. En la salida con un corazón de iris y jazmín y pasamos a un fondo de madera de cedro, almizcle y musgo de roble. Pues tampoco es una cosa que sea del otro jueves ni del otro miércoles, pero bueno, ahí está. Venga, siguiente. Esta se llama Félicité Doré y es de Godet. Félicité Doré de Godet. Presentamos, compartimos. Aquí. Vale, pues aquí lo que tenemos es una fragancia que lleva bergamota y mimosa en la salida, con hoja de violeta y jazmín en el corazón y ámbar gris en el fondo. Paso de traducirlo, se queda en inglés, mejor. Así que ahí lo tenemos. Y esta es la botellica que me parece muy mona. Muy mona. Tiene que costar esto un huevo y parte del otro, ya lo verás. Vale, pues pasamos a la siguiente. Aquí. La siguiente. A ver si es que tengo la barra espaciadora arriba y hasta que no baja no puedo cogerlo. Vale, se llama Ginger de Vidian. Venga, pues aquí está Ginger de Vidian Arabia. Esta es la botella. También está graciosa, la verdad. Parece un cubito de hielo así como cilíndrico. Le da ese efecto así hielo. Y concentración de parfum. Esto, si se pierde, nos dice que es para hombres y mujeres. Y esto lleva bergamota, jengibre, limón y paradisona, marca registrada o molécula registrada, mejor dicho. Luego pasamos a un corazón de Diona, magnolia y violeta y a un fondo de Ambrox, pachuli y sándalo.
Kashani es el señor que se ha encargado de hacer esto. O sea que esto va a costar pasta. Esto vale pasta, pastuki. Si lo ha hecho Kashani, es caro. Mi Kashani del amor hermoso. Más gracioso que todas las cosas. Aquí está el Kashani. Con todos sus perfumes aquí. Oh, es que yo hago trabajo para perfumes de Marley. Trabajo para hasta incluso para Zara. Le echo un perfumico a Zara. Sí, lo sabemos. Kashani. Hermoso. Bueno, pues ya está. Esto fuera. Y ahora nos vamos a otra que también el nombre se llama Sus le Confitis. Como estamos en las Olimpiadas, estamos en Congo 2024, pues como estamos en las Olimpiadas de Congo 2024, pues Confitis, ahora hablamos todo francés. Bueno, esto es el artículo de los millonarios, que lo puedo cerrar. Bla, 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 bla. No sé dónde tengo el artículo. Ah, vale, ya sé dónde voy. Venga, aquí, céntrate, Orgas, aquí. Compartimos la pantalla. Y aquí está el sud de Confitis. El sud de Confitis. Qué mal está Francia. Benzoína y resinas. No hay más notas al respecto. Esta es la ampliación de lo que es el cacharrete. No hay más. Es que no hay más. Misterios sin resolver. Tampoco tengo un especial interés, la verdad, porque esto es como muy franchute y a mí lo que huele a franchute me tira un poco para atrás. Salvo Hermes. Bueno, benzoína y resinas, es que tampoco dan muchas más pistas. Y ya, esta es la caja. Y esto tiene pinta de que va a costar un pastizal. Pues nada, sus le confitis de Matt Etlen. Matt Etlen, sus le confitis. Aquí. Os invito a que veáis el último vídeo que he publicado sobre Apple, A Part of Me, de Francis Kurdijan, masón Francis Kurdijan, que no lo está viendo ni el tato, por aquello de que ya, bueno, vamos a hacer algo para que el vídeo sea visto y hay que promocionarlo, digo yo, porque no lleva ni 200 visualizaciones. Vamos, este vídeo no me da a mí de comer ni aquí en la vida, pero es que encima es que no hay ni comentarios, ¿eh? No hay ni comentarios, uno de Son y otro de Alonso. Es lo único que hay. Esto está muy mal, ¿eh? Esto está muy mal. Que la gente no vea los vídeos y no los comente está como el ojete, ¿eh? Esto está fatal. Los vídeos se ven, se comentan y se dan like. Lo que no puede ser es no ver los vídeos, ¿eh? Estoy aquí echando la bronca, sí, lo sé. Pero es que no, porque uno no trabaja así por amor al arte. Y eso es una cosa que está muy fea. Venga, os lo pongo por aquí. A ver un segundo. Control V. Ahí está. Ahí, que se peguen los dos. Pero me voy a poner más pesado todavía porque voy a poner aquí. Nuevo vídeo. Ahí. Y allá. Os leo. A ver, no sé por dónde me he quedado. A saber, sí, esto lo he leído. Pobre ser un señor mayor, la cabeza tenía perdida. Arreglando nardos también. El chulas las botellas. Buenas noches, Esther. A descansar. Mañana nos vemos, Bonica. Hasta luego, gracias. A descansar, Silvi. Muy buenas, muy buenas. Yo lo he visto. No tengo tiempo ni para rascarme, pues muy mal, Cristina. Pues tienes que hacer tiempo para ver los vídeos y comentarlos. Eso está fatal. Eso está fatal. Yo sé que estás muy liada, pero tienes que sacar siempre un poquito de tiempo para tu Javi. Tu Javi te echa de menos. Tu Javi necesita tus visualizaciones. Tu Javi necesita muchas cosas de ti. Tú lo sabes. No me abandones. Y si no me pongo a llorar. Nadie quiere ver mis vídeos. Ni los de nicho. Oye, es que me gusta mucho el nicho. Hoy lo estaba hablando, ¿eh? Hoy lo estaba hablando con una personita maravillosa y fantástica. Mi hermanico. Estaba hablando con mi hermanico. He dicho, tío, ¿te puedes creer? Es que no, es increíble. Mucho rollo
con la perfumería nicho no le interesa un rábano a nadie. A nadie. Más allá del hype, lo he dicho 8 millones de veces, pero sigo insistiendo. No le interesa a nadie la perfumería nicho. A nadie. De verdad. Los que estamos dentro del círculo perfumero, sí, estamos interesados en la perfumería nicho. Pero la gente de a pie no está en esas. O sea, es que no saben a lo mejor ni lo que es nicho, ni niche, ni nichu. Nada, no lo saben. Les da igual, no conocen la mayor parte de las firmas. Entonces tú hablas de Francis Kurkdjian y dicen, ¿ese quién es? ¿Ese quién es? Pues lo conocemos nosotros. ¿Quién es François de Machy? Pues lo conocen en su casa, porque ya está. Y los conocemos la gente que estamos dentro del circuito, pero la gente de fuera no sabe nada de estos perfumes. Que jode mucho porque dices, ostras, que saca un Francis y es que 205 visualizaciones, ¿eh? 205 visualizaciones un Kurkdjian y tan solo 4 comentarios registrados, ¿eh? 4 comentarios, que cuando yo responda serán 8, porque contabiliza las respuestas. Es deprimente. Y luego te ves los vídeos de la perfumería árabe, los vídeos de los top y tal, que van muy bien. Pero cuando sacas un vídeo de perfumería nicho, no los ve ni el tato. Ni el tato. No se ven. No se ven. Es como un trabajo perdido. Es lamentable tener que decir esto, pero es como un trabajo perdido. Yo lo hago encantado porque lo hago encantadísimo de la vida. Pero me da muchísima rabia porque saco los perfumes, se supone que van a tener algún hype, la gente va a estar interesada en saber qué se opina de determinado perfume, aunque no tenga ningún interés por comprártelo, pero sí por conocerlo, y luego no tiene visualizaciones. 0. Y además lo peor es que esto que está sucediendo repercute en el siguiente vídeo. YouTube va a tener en cuenta la estadística de hoy, de esas 205 visualizaciones, y cuando vaya a recomendar el vídeo de mañana, no se lo va a recomendar ni al tato, por muy bueno que sea. Por muy bueno que sea, porque tenga una edición brutal. Da igual. Va a tener en cuenta el último vídeo presentado. Con lo cual no lo va a recomendar a nadie. Esto también lo sé, ¿eh? Esto también lo sé. Y es una realidad. Ay. Totalmente de acuerdo. Dice, a mí cuando me preguntan lo que yo me da vergüenza decir el nombre porque me miran con una cara, pues di que llevas un Chanel y ya está, hija mía. Si tampoco hace falta que le digas que llevas un nicho de no sé quién. ¿Qué más da? Ni Nicolopoulos Costa Costas, que me da igual. Llevo Tiziana Terenzi. Nada. Si no sabes quién es, le dices que llevas un Chanel y a mí muchas veces me pasa eso. Llevo alguna vez que otra, algún que otro nicho, y yo no digo lo que llevo. Digo, pues me he puesto un Dior, sí, tiene así un poco tal. Me he puesto un Dior, me he puesto un tal, pero porque sé, ¿para qué? A ver, ¿para qué voy a decir lo que llevo? Pues se van a quedar con la cara cruzada diciendo, me está vacilando. O sea, y yo los entiendo, o sea, y las entiendo. Cuando me digan, ostras, qué rico que huele, qué tal, qué igual. ¿Qué llevas? ¡Ay, qué rico, qué rico, qué rico! ¿Qué llevo? Pues me lo cojo y me lo invento. Es que he llegado a decir hasta incluso que llevo pues una escándalo de hombre, porque es que no van a saber que, a ver, que no. Si yo le digo, oye, es que hoy, mira, llevo el Vitae de Beaufort, y se van a quedar así como diciendo, ¿qué llevas? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que llevas? Y no le voy a decir tampoco, mira, hoy me he puesto una gema de Bulgari, porque son capaces de meterse a mirar qué es lo que cuesta en internet. Ay, qué rica que huele, ¿qué es una gema de Bulgari? Sí, es una gema. No, eso lo digo yo. Llevo una gema de Bulgari. Ah, sí, no sé qué. Y se coge el teléfono y mira lo que vale la gema de Bulgari, y ahí es cuando a mí me da la vergüenza, porque eso lo puede buscar cualquier mundo, cualquier persona. Cualquier persona. Pero claro, te pones ahí y tal, pues no. Dice, en mi círculo en el que me muevo no saben nada de perfumes, yo tampoco, y lo poco que sé es de lo que aprendo con vosotros. Di que sí, hija mía, pero bueno, es que el aprender no ocupa lugar, el saber no ocupa lugar, pero es que de verdad, ¿para qué? Hay veces que no merece la pena ni tan siquiera el
¿Por qué no? Porque puedes quedar así como un frivolaco y tal. Y, de vez en cuando te gusta pegarte el pegote, también tengo que decirlo. Pero muy de vez en cuando. Pero ir pegando ahí, sacando la barriga. Oye, es que llevo no sé qué, es que llevo no sé cuántas. Pues mire usted, no tanto. No tanto. Pero bueno, yo qué sé. Las cosas están así. Esto es una realidad, ¿eh? Y la gente no le interesa una mierda en la perfumería nicho. Ya os lo digo yo, ¿eh? O sea, lo tengo más que comprobado desde que empecé a sacar perfume nicho hace ya muchos años. La gente no ve esos vídeos. No los ve. No los ve. Los que los vean es porque a lo mejor están inflando las cuentas. Os lo puedo garantizar. Los que los vean es porque están inflando las cuentas. Lo tengo muy claro. Porque la gente, el gran público, no conoce nada de eso ni les interesa. Ni les interesa. Cuando estoy en la perfumería olfateando, ves entrar a chavales directos a la One Million y a Paul Gaultier y a Invictus y no lo sacas de eso. Es que es lo que hay, es lo que conocen y es lo que tienen. Pero a ver, ¿cómo vas a entrar a una perfumería que sabes que todos los perfumes que tienen valen a partir de 300 euros, 400, 500, 600, 1000? A ver, ¿quién va a entrar un chaval joven a ese tipo de perfumerías? No, no va a entrar. O está podrido de dinero, él o su familia, o no entra. Es que esto es así, es una realidad máxima y no se puede negar y ya está. Es que es lo que hay. Yo tan contento con la 4711, pues mira lo que te digo, es con 4711, ¿sabes? Y la gente también te dice, ¿esto qué es lo que es? ¿Sabes? Y son perfumes que conoce todo Dios en principio porque está en todas las tiendas. Pues la verdad que están casi todas, pero le dices el nombre y se quedan. Pues tú le dices, pues no es una muy económica esta, 4711, si la tienes ahí en el Carrefour, en el Rooney, en tal cual, si eso está en todos lados. Pregunta si la tienes, 4711. Y igual 4711 ni la conocen. Y mira que tiene esto años aquí en el mercado. Pues no te la conocen. Y es así, la gente está en lo que está y no está en estas cosas. Estoy usando la CK Days del 21 y es una maravilla, pues me alegra que te guste. Bueno, pero la femenina, yo con las masculinas las tengo atragantadas, no las Summer Days no las estoy gastando, le estoy gastando de ambientador. La CK1, la de naranja, la estoy usando para los sofás, tal cual. Y la Eternity Days de hombre, la voy combinando entre el sofá y el cuarto de baño. Las tengo atragantadas, no puedo con ellas. Me parecen, a mí no me gustan nada. Nada, ¿eh? O sea, y fíjate si las tengo tiempo, ¿eh? Y todavía me queda, las tengo atragantadísimas. No puedo con ellas. Las de hombre, ¿eh? La de hombre. Yo con Álvarez Gómez, claro que sí, pero si es que Álvarez Gómez, 4711, si es que son clásicos, eso no falla. La gente los conoce. Y ya está, y es lo que hay. Si es que no hay más. La gente se va a preocupar ahora de una Maison Francis Kurkdjian, que este hombre, además es lo que estoy diciendo, este tío no hace perfumes para gente chusma. Este no hace perfumes para la chusma, hace perfumes para las élites. Así que lo que nos saca siempre vale un auténtico pastizal y de dudosa calidad. Relación calidad-precio, porque no duran una mierda. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, salvo las que hace para las élites, que esas sí que aguantan más. Pero lo de la que está sacando también por aparte de las vaginis, mira lo que te digo. Te vas a gastar 300, 400 euros un perfume que te dura 4 horas, de verdad, ¿en serio? ¿En serio? ¿Te vas a gastar 400 euros un perfume que dura 4 horas? ¿Para qué? ¿Para estar así flash y tener que estar comprándote el perfume? Pues compras 2 botellas de perfume al mes, ¿no? Una mierda, me voy a gastar 600 euros en estar comprando perfumes a semejantes precios. Venga, hombre, vete por ahí a cagar. Tengo perfumes y colonias, pues claro que sí. Y dice, sea de perfumes muy ricos y no tan caros, es que no hace falta gastarse un pastizal. Es que no es necesario gastarse una pasta en esto. Pero estamos como estamos y estamos con lo que estamos. En fin, chiquitines, chiquitinas, vamos a descansar un rato. A mí me duele muchísimo la garganta. Así que nos vemos mañana, si Dios quiere, no pasa nada. Os recuerdo, mientras tanto, que como se termina el directo, podéis dar un super thanks maravilloso y fantástico en el vídeo que más os guste, que estoy echando de menos muchos super thanks y muchos de todo. Últimamente estoy echando de menos mucha money. Yo no gano 1 millón, ni bueno, gano una mierda. En fin, señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos mañana, si Dios quiere, no pasa nada. Auf Wiedersehen.